Hola, muy buenas. Empezamos temporada 2 de Cafetito con Pixels, con gente guapísima que ahora se vienen, ya entran. Aquí tenemos a dos grandes, al bueno de Diego, Muy buenas, ¿qué último tal? ¿Cómo estamos? cartucho, y tenemos también aquí a Jack. Jack Pro, ¿qué pasa, guapo? ¿Qué pasa? Nos falta el cuarto mosquetero, el señor Barbón, pero bueno, ya vendrá, ya comparecerá aquí con nosotros. No sé si mejor así, no, así o así. Así mejor, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo habéis llevado el inicio de año? Bueno, ha sido intenso, pero ha estado bien. Bueno, Intenso, yo sé intenso, que estás ¿no? liadísimo, que últimamente estás a full, estás a Sí, full. sí, no me ha dado tiempo a hacer streamings ni nada, pero bueno, intento mantener por lo menos YouTube ahí al día. ¿Y qué ibas a...? Sé que estás grabando algo en un museo. Ujú. Coméntanos un poquito. Sí, pues estoy grabando, voy a grabar en el Museo Oxo de Madrid. Vamos a hacer una entrevista allí y grabar en las instalaciones del museo y prepararé vídeo para YouTube con ello mostrando un poco todo. Ya entrevisté a los creadores del Museo de Málaga un poquito antes de que abrieran. Y bueno, pues no había tenido oportunidad de ir al museo hasta ahora, fíjate que lo tengo aquí, pero no había tenido oportunidad porque ha sido, ya os digo, un mes con mucho lío, pero me voy a acercar y les hago entrevista y grabamos allí y no, espero que sea interesante. Hombre, eso tendrás que compartirlo enseguida con los cookies. Ya sabéis que cuando tenga listo el especial que grabe en el museo, ya lo compartirá y lo podremos ver in situ, ¿eh? Y Jack, ¿tú qué? ¿Cómo lo llevas? Además tienes Game Room diferente. Explícanos. Sí, mudanza. Ya terminé por fin de poner lámparas y montar todos los juegos y todo bien. Qué coñazo tú. ¿Y esa camiseta es por lo que vamos a hablar hoy o por qué es? ¡De Talibán turco! Bueno, ¿estáis listos? Porque hoy tenemos tema de actualidad, porque ya sabéis que tenemos tanto por un lado el rojo está increciendo y por otro lado el verde que también está increciendo, no sé si increciendo o decreciendo, pero ahí está el lado, están los dos lados. Pero vamos a empezar con el rojo, ¿no? Tema Switch 2, tema Switch 2, ¿cómo lo veis? Está la cosa caliente. ¿Creéis vosotros que el auge, la intensidad, la sensación de necesidad en el people, en la gente, es menor o mayor que lo que supuso Nintendo Switch a día de hoy? Vamos a ver si empiezo yo creo que es menor, o sea, es decir, yo creo que, bueno, el hecho de que salga ya fastidia a muchos canales que llevan años hablando de la Switch 2, ahora tendrán que empezar a hablar de Switch 3. De la Pro, ya están hablando de la La Switch 2 Pro. Aunque es más probable que salga una Switch 2 Lite, ¿no? O sea, como salió la Lite, ¿no? Igual en la Switch, pues posiblemente salga una 2 Lite antes que una Pro. Pero bueno, yo creo que Switch fue una fiebre muy, muy grande, que además pilló en plena fiebre de nuevo coleccionismo y tal. Y yo creo que mucha gente está muy desgastada y que se va a tomar la Switch 2 con más calma, ¿no? Y el hecho de ser retrocompatible pues va a hacer que, bueno, pues la gente quizás compre menos y tire más de digital, ¿no? Y de los juegos que ya tenía de Switch. Entiendo que, bueno, van a salir franquicias potentes o juegos potentes de inicio de Nintendo y eso hará un buen tirón, pero me sorprendería que igualara en ventas a Switch, que ha sido una de las consolas más vendidas de todos los tiempos. O sea, me sorprendería que alcance en ventas a Switch. Tú, Jack, ¿cómo lo ves? Lo primero, si hay alguien o alguien después ve el vídeo en YouTube,
si es de Nintendo, que por favor al canal de Cosi Evis nos den unas entradas para el evento de Madrid, porque esto es una ruina y sobre todo nadie va a pagar 1.000 euros por la reventa. Bueno, al canal de Cosieves y a colaboradores también estáis Y a incluidos, ¿vale? colaboradores. Bueno, gracias por el matiz, sí. Que nos den unas entradas, que queremos ir a ver la consola. Y coñas aparte, pues yo por un lado me alegro que sea continuista y que no se esfuerce mucho. Me va a fastidiar pagar dinero de la consola nueva, pero como coleccionista y jugador, sobre todo que mi consola primaria es Switch, pues me va a tocar pasar por caja. Yo lo que veo, a ver, yo veo que hay mucho más hype que lo que supuso la Switch primera, porque creo que la Switch primera se venía de esa Wii U y la gente estaba un poquito desangelada, pero sí que pegó muy fuerte en Japón y luego se pegó aquí. El hecho de que le pillara a Nintendo con los calzones abajo, con una producción muy pequeñita para la demanda que hubo en Japón, hizo que luego tuvo repercusión en Europa. Y ahora veo que hay mucho más hype de necesidad de consola, pero no de juegos. Yo, bajo mi punto de vista, van a vender muy bien consolas, pero no van a vender tanto juego, como han vendido Switch primera. El hecho que, como bien decía Diego Último Cartucho, que la retrocompatibilidad posible y el tema digital y el hecho de que muchos, como en nuestro caso, que tenemos un desgaste brutal, que vamos a comprar la consola y vamos a comprar nuestros juegos, pero no va a ser ni mucho menos lo que ha supuesto Switch. Van a vender bien consolas, pero creo que el volumen de juegos de software va a ser bastante inferior a lo que supuso la Switch. Eso es más mi punto de vista. Sí, yo, vamos a ver que no se me malinterprete, que no quiere decir que se la vaya a pegar como Wii U, o sea, va a vender mucho, Sí, pero va a sí. vender menos que Switch, o sea, yo no creo que llegue a los 120 millones de consolas, puede que sí, puede que no, pero yo no creo que llegue porque están saliendo muchas consolas portátiles con características similares. Cuando salió la Switch no había tanta competencia y ahora pues hay muchas más portátiles o portables que hacen algo similar a Switch y con una potencia también importante, con lo cual, y con indies y tal, con lo cual no quiero decir que se la vaya a pegar en ventas, pero si lo mismo Switch ha vendido 120 y tantos millones de consolas, pues los Switch 2 lo mismo llega a los 90 o 100 o 80, por ahí quedará. A ver, nos puede sorprender para bien o para mal. Puede ser un semibatacazo. No lo creo que sea un semibatacazo, No. pero no creo que repita la fórmula Switch. Ahí se juntaron muchos factores, como bien dices, y luego el tema de la pandemia hizo que mucha gente se lanzara de lleno con Switch. Y hay muchos coleccionistas hardcore, creo que no van a seguir siendo hardcoretas con Switch 2. No lo veo. No lo veo. Y sobre todo cuando salió Switch no había ninguna similar. Y ahora pues están Steam Deck, ROG Ally, las 100.000 otras que están saliendo de Lenovo, de tal, de no sé cuánto. Xbox está sacando también está trabajando en su portátil. Probablemente Sony también saque alguna portátil. O sea, entiendo que hay mucha más competencia en un momento en el que Nintendo, no olvidemos que unificó líneas. Antes tenía línea de portátiles y línea de sobremesa. La línea de portátiles siempre ha vendido fenomenal a nivel de Nintendo, siempre. Y que haciendo esto, pues renunciaron a una de las líneas. Renunciaron a la línea de sobremesa para unificar. Entonces, sí es un exitazo, pero oye, hay que tener en cuenta también que antes vendían las Wii o tal, más las 3DS o las 2DS, más otras líneas que han desaparecido. Sí, además, a ver, se le ha dado la enhorabuena a Switch Nintendo por mantener un juego al mes, pero hay que recordar, como bien dices, es que tiene muchos pequeños equipos de desarrollo que trabajaban para portátiles, más lo que sería la consola madre, que era en este caso la que hubiera de sobremesa. Unificaron criterios y ahora todos trabajan para la misma consola. De ahí que hemos visto desarrollos menores que tenían cabida en cualquier portátil y ahora lo vemos en sobremesa. Son desarrollos AA o casi incluso con presupuesto indie
como he visto los WarioWare y compañía, pero daban en esos espacios en esos AAA de Nintendo estaban estos juegos. Yo ahora, con la nueva consola, dudo que tengamos tantos juegos de Nintendo cada año. Han subido mucho los costes de desarrollo y ahora va a significar que igual no vemos un juego de Nintendo cada mes. Igual va a costar más ver eso, ¿eh? ¿Pensáis lo mismo? Yo te voy a mía, os voy a hacer una pregunta y yo creo que es porque yo me desmarco de lo que estáis diciendo. Más bien. Pero tú siempre te desmarcas, eres buen gallego. Claro, porque es que vosotros, como amantes de From Software, mi pregunta es la siguiente. ¿Vosotros cuando salga o si sale el Elden Ring en Switch 2 la vais a comprar o no? A ver, yo tengo claro que todos los juegos de Play 5 que salgan en Switch 2 los voy a comprar. Porque Play 5 no lo voy a tocar ni con un palo. O sea, no sé si me entendéis. O sea, todos aquellos juegos que podamos disfrutar en físico, que yo no pueda disfrutar de otra manera, ni yo ni Eva, lo tenemos claro los dos que lo vamos a comprar. Eso no va a significar que compremos 30 juegos al mes como ahora. Eso, habrá juegos como el Elden Ring, sagrado, que lo voy a comprar en Switch 2 si sale. Y otros títulos, como puede ser Red Dead Redemption 2, ciertos títulos que son espectaculares y creo que pueden ser muy buenos por en Switch 2, van a caer. Ahora, igual no caen de salida, igual caen de rebajas, como cualquier people normal del mundo, en rebajitas, con cuponcitos o cuando uno pueda. Si salen para Switch y Switch 2, ¿cuál te compras? Switch. Bueno, el del Ring tiene que salir para Switch 2. No, de Elden Ring sí, pero digo, si salen juegos para Switch, el mismo juego para Switch y para Switch 2, ¿cuál se compra? Yo, en nuestro caso, Switch, siempre. Tiene que estar tan mal, injugable, que entonces ni lo compraríamos en Switch 2. O sea, tiene que ser un port que sea injugable o que no se pueda ni meter el cartucho, no sé. Pero bueno, ya eso es muy personal. Yo entiendo que la gente que lo quiera para jugar realmente, si hace el cambio a Switch 2, va a pillar por el juego con mejor rendimiento, ¿no? Sería lo lógico. Para que la enfermedad que tenemos algunos y algunas supera la afición. Yo creo que el que ya está metido, o sea, los de la secta roja, nosotros, sí. Y esos no se van a bajar del carro, porque no es lo mismo, por ejemplo, el cambio que hubo de Play 4 a Play 5, con las diferencias de precio que hay, con la que va a haber de Switch 2 a Switch normal. Y después, sí. Está casi confirmado lo que tú dices, ¿eh? 10 euros más los juegos de Nintendo. Por los AAA de 69,80 a 79, los de 59 a 69, los de 49 a 59. Son 10 euros más. Y después yo creo que el tema de los juegos va a ser incluso bastante peor de lo que ya está ahora, porque ahora tú tienes que sumar todo el catálogo de Play 4, Play 5, o sea, yo puse, por ejemplo, el del Ring, pero Cyberpunk, yo qué sé, Metaphor, toda esta caterva de juegos que hay ahora que acaban de salir, esos ahora te van a salir en Switch 2. O sea que tú ya cuenta que el que está, por ejemplo, casos puntuales, ¿no? Yo por poner ejemplos como el de Shinra, que ya es coleccionista hardcore de Play 5. Eso no es hardcore, eso no es el hardcore. Pues... Ese es el coleccionista total. O sea total. Bueno, vamos a decir que es el 1%, pero que piensa que Funbox le hace los juegos exclusivos para Shinra. Pero bueno, vale, que por ejemplo yo entiendo casos de estos, ¿no? Y un tío que es jugador, vamos a hablar ya del jugador 100%, ¿no? Un jugador 100%, si ya tiene esos juegos en Play 5, no creo yo que se vaya a meter en Switch 2, pero no se sabe. Yo creo que va a ser incluso peor que ahora, porque hay cosas del catálogo, de los catálogos de las consolas de Play y Xbox, y ahora que ya están diciendo que te van a sacar todos los de Xbox para consolas, ¿quién te dice a ti que ahora no vas a tener un Halo en caja roja, los Gears, todo esto? O sea que te está sumando con el propio catálogo que tienes tú, y ya ves tú que Limited Run no se corta, Super Rare sigue el mismo, y la gente, yo no creo que, porque ya la costumbre es esta. No creo yo que esto vaya a cambiar, ¿eh? No, yo cambiar no, pero cambiaremos nosotros, los que compramos.
si no, la tendencia de Nintendo la sabemos cuál es. Aquí no, yo no voy a... Está claro que la tendencia de Nintendo y el apoyo que va a tener parece ser por las third parties va a ser brutal. Por el cambio de hardware que parece que se asemeja a la PlayStation 4 Pro. Veremos a ver realmente lo que significa en números totales la nueva Switch 2, porque luego igual es un bluff y volvemos a las mismas con Switch 1 y volvemos a la realidad padre y madre y resulta que van a venir 3 juegos de terceras compañías y luego va a ser lo de siempre, es decir, 2 juegos AA, juegos indie Nintendo, pero si es lo que parece, va a haber jugadores que quieran jugar. Otra cosa es el interés que ha despertado como despertó Switch 1, que ahí no lo veo tan claro. Ya sabemos por los juicios de la compra de Activision y todo esto de Microsoft, que Microsoft sus Call of Duty y su tal lo va a sacar para Nintendo, va a estar dando apoyo con sus juegos a Nintendo. O sea, salió Diablo en su momento, con una edición Diablo de la Switch 1 y todas estas cosas, y bueno, pues los nuevos juegos que vaya sacando Microsoft está claro que van a caer en Nintendo. Y entre ellos yo diría que los Gears of War van a caer, pero ya. Y Halo, pues es muy probable. Sí. Bueno, hablan de los Forza, incluso el Age of Mythology, se comentan que Switch 2 está listado, pero que no se puede hablar de él. Van a caer todos. A ver, si realmente, como dicen, es el hardware semejante a la Xbox, el One X, la digital, al final el port es muy sencillo, porque si son capaces los ports de One X, la digital, jugarse con sus juegos exclusivos, en teoría, si es similar potencia a esa consola, la de Switch 2, va a ser posible hacerlo. Está claro. Sí, decían que es similar a una Series S, o sea que todo lo que ha ido en esta generación que se podía jugar en Series S va a caer en Switch 2. Bueno, vamos a ver un poquito. ¿Creéis que será un salto generacional o solo será un Switch Pro con esteroides? Porque claro, el rumor es rumore, pero en vuestro fondo interno, ¿qué pensáis? ¿Que el Nintendo no la va a jugar? ¿O va a ser, como siempre, ahorrarse la pela y meternos un hardware obsoleto para ganar dinerito? Dinerito. Yo creo que si va de la mano de Nvidia y con las nuevas funcionalidades de la IA y todo esto, se va a notar mucho la mano de la IA, pero eso quiere decir que va a ir más por la IA incorporada que por el salto del resto del hardware. Hemos visto lo que ha pasado con las nuevas gráficas de Nvidia, que si le desactivas las funciones de IA, pues no era para tanto el salto, mientras que con las funciones de IA pues sí que era un salto muy importante en rendimiento. Igual es muy posible que eso sí que dé una mejora muy notable a la calidad sobre Switch, pero que realmente no vaya tanto en el resto del hardware. Pero entonces en ese sentido, ¿creéis que al ser, que parece que va a ser siguiendo siendo portátil, va a renunciar a potencia en el modo portátil? ¿Va a seguir siendo el rollo dock necesario para jugar un poquito en rendimiento y va a perder esa potencia en portátil? ¿O creéis que, como ahora está pasando con Steam Deck y otras estas consolas o PCs portátiles, va a mantener la esencia en rendimiento aún siendo portátil? Yo creo que esto va a ser un sacacuartos, sin más. Porque sí, es verdad, porque ya te están diciendo una consola que están sacando nueva y me la sacas LED. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Qué clase de ahorro? Lo que está haciendo ahora mismo es el cambio de hardware que se lleva pidiendo desde hace 4 o 5 años, que no lo han hecho hasta ahora porque debe ser que ya empiezan a abaratar esos componentes y ya deben de estar a precio de derribo. Una pantalla LED para después poder meterte dentro de 2 o 3 años un OLED, una batería que después puedan agrandar dentro de lo mismo
como han hecho esta generación pasada. Lo que pasa es que ya ves que no han cambiado en lo que es Switch, lo único que han cambiado ha sido memoria y pantalla. Fin. Pues van a hacer lo mismo. Yo creo que esto va a ser otro sacacuartos, más por derecho. Y nosotros, tontos, pues tragamos lo que es lo que hay. Pero ya no está confirmado, ¿eh? Simplemente son rumores, lo del LCD. Bueno, si ahora, pues, por ejemplo, llega el día susodicho 2 de abril, saca Nintendo, ¿es OLED? Y resulta pues vendrá alguien en los comentarios y me dirá ya que... Es que te voy a comentar lo que hay varias vertientes de rumores, ya uno no sabe ni qué pensar, porque aquí cada uno dice lo suyo y se quedan tan tranquilos. Uno que comentan que va a ser LCD, que va a tener unos componentes XX, y otros que dicen que va a ser OLED y que va a tener unos componentes semejantes a lo que dice Diego, una One S, y que por primera vez Nintendo va a perder dinero en cada venta de hardware. Que yo no lo veo, porque Nintendo yo nunca ha hecho eso, siempre ha intentado, como buena juguetera que es, intentar ganar por artículo que venda. Sería, no sé, contra la propia esencia de Nintendo, pero quizás han aprendido del pasado e intentan que la sucesora de una generación exitosa siga ese éxito a base del coste o de pérdida inicial. ¿Qué pensáis? No me pega. Son japoneses, son conservadores, existen precedentes en los que se rumoreaba que Nintendo iba a incluir tal y cual y pascual, y luego al final siempre van ahí un poco justo al límite. Yo diría que si quieren conservar la esencia portátil para no gastar tampoco más en baterías y todo eso, irán a LED y no a la OLED ahora mismo. Si van a subir potencia de proceso y todo eso, por algún lado tienen que ahorrar batería, y la OLED consume mucho más. Yo, sin pretender ser pedante, pero que es así, vamos a ver, la situación de Wii U a Switch no es la misma que de Switch 1 a Switch 2. Nintendo ahora mismo está totalmente en una situación totalmente conservadora, tranquila, que nadie le va a quitar. No es lo mismo que cuando fue Wii U, que tuvo que arriesgar porque estaba ahogada. Ahora yo creo que va a ser lo más conservadora posible y va a intentar ratear todo lo que pueda. Total, ¿qué más le da? Te sacan una LED, nosotros aquí lo criticamos, pero vamos a pasar por caja. Yo soy bastante pesimista. Va a ser LCD y va a ser inferior a la One S. O sea, sí, porque no puede ser que ya sean varias tiendas retail de varios países que te lo listen a 360 euros. A 360 euros no hay hardware que a día de hoy tenga la potencia de una One S con OLED y rendimiento bueno, una portátil con dock. No me la veo a Nintendo soltando ese dinero. No me la veo. Yo me veo a una Nintendo siendo Nintendo, sacándotela a 365, es decir, ajustando el máximo el precio, pero regateando en todos los sentidos, a coste de hardware, sabiendo que sus juegos van a ir muy bien y que los terceros, si quieren, harán sus ports si pueden. Yo lo veo así. Así que yo, a ver si es en abril, nos sorprenden y nos dan 2 hostias a todos, pero yo soy bastante pesimista, Yo soy bastante contracorriente de los rumores. No soy que si... No creo que llegue a la One S. No me la veo siendo tan potente. Y me veo un pantallote chonguete. Sí, me lo veo así. Me lo veo así. Pero bueno, nos queda la retrocompatibilidad que creéis que nos va a obligar. Porque claro, la retrocompatibilidad, ¿qué significa? ¿Que será compatible con los juegos? ¿O como se escuchan rumores, habrá mejoras para los juegos en la nueva consola de Nintendo? ¿Nos va a obligar a comprarlas de nuevo? Porque se rumorea que se va a necesitar online de pago, es decir, que tú pagues tú online, el cual también se rumorea que va a subir, para que tú puedas acceder a esas mejoras que serán por descarga. ¿Creéis que va a ser así Nintendo? ¿Va a ser así de
de Nintendo. Lo de las mejoras me lo creo mucho, sí, efectivamente, que tengas que tener online para disfrutarlas. Eso sí me lo creo bastante. O sea, no será total, es decir, que tú pongas tu jueguecito, tengas una Switch 2, te lo reconozca. Sí, seguramente, o sea, te lo va a reconocer y lógicamente pues va a ir más fluido, ¿no? Que los juegos que requerían más potencia de Switch, pues al tener mejor hardware, pues irá más fluido. Pero si quieres mejoras y tal de un pack de texturas y no sé qué tal, todo mejorado, yo creo que eso va con el online y a pagar la suscripción. Sí, yo también lo pienso, ¿eh? Yo también lo pienso. Yo no veo a Nintendo regalando nada. O sea, son muy reacios a regalar nada de nada. Y si hay una mejora notable, la vas a tener que pagar de alguna manera, ya sea con la cuota, como DLC o como sea. ¿Tú qué crees? Piénsalo y enfocándolo como pasó con Xbox, ¿no? Toda la retrocompatibilidad que tenía Xbox era una retrocompatibilidad realmente falsa, porque lo que estabas haciendo realmente era descargarte el juego completo. Solo te detectaba que tuvieras el disco. Eso para Nintendo no le compensa porque tendrías que comprar los servidores para almacenar toda esa cantidad de juegos que tienes para que sean retrocompatibles. Te van a meter las mejoras en como quien dice, en un DLC por el online y fuera. Yo prefiero que sea así, ¿eh? Y poder disfrutar de mis juegos en cartucho, que es realmente lo que tengo. Pero, a ver, Nintendo ha confirmado que habrá algo de retrocompatibilidad. No he dicho que sea total, exageradamente, dice, habrá juegos que no. ¿Y si nos damos cuenta de que no es una retrocompatibilidad real y hay una gran cantidad de juegos que no son compatibles? Yo no creo que sea una gran cantidad. Han dicho que habrá juegos que no, porque por el mismo Nintendo Labo, que no se adapta a la pantalla. No te valen los cartones de los que hayan comprado Nintendo Labo, pues desde luego no pueden usar la Switch 2, es todo más grande. Y aquellos que requieran dispositivos donde se conecta el Joy-Con y todo eso, pues los Joy-Con son más grandes. Pues todo aquello que dependa de algo físico del tamaño no va a ser compatible, lógicamente. Bueno, sí, había por ahí 10, 12 juegos que se rumoreaban que no iban a ser compatibles, los que tú comentas, lo que se comenta. Pero claro, es que ya todo se da por hecho, pero estoy viendo que realmente sí que se están portando los insiders. De hecho, visteis lo que se mostró esta última vez por Nintendo. Se mostró lo que ya se sabía casi todo. O sea, se sabía casi todo, ¿eh? Hasta lo de Mario Kart 9, que la gente no se lo crea y sí que parece ser que es el Mario Kart 9. Pero yo tengo ahí la duda, como siempre hace Nintendo, vamos a ver muchos ports de entrada, como pasó con Wii U, en este año de lanzamiento de Switch 2. ¿Qué creéis? Que sí. Que al principio no se van a matar, quitando lo que ya está escrito como Metroid Prime 4 o lo que no se van a poner. Es que no es lo mismo que pasó con los inicios de Switch. Van a arriesgar muy poco y sobre todo al principio, que es cuando hay que hacer la inversión más grande. Diego. Yo creo que como van a recibir muchos third party que hasta el momento no podían acceder, pues todos esos que estamos mencionando que requieren más potencia, ¿no? Metaphor, Tasio, todos estos que no han llegado, seguramente llegue Indiana Jones, seguramente lleguen pues eso, otros muchos juegos que no han aterrizado todavía en Switch porque simplemente no ha estado la potencia. Pues tampoco van a tener que hacer un reciclaje muy grande, porque sí que van a poder acceder a muchos nuevos títulos. Entonces, entiendo que sí que irán sacando más adelante, pero que los irán sacando como para ir rellenando el año. Si producen menos al año, pues entre medias irán sacando algún remaster para rellenar. Bueno, yo pienso que el último AAA de Nintendo es el último Zelda de hace casi más de 2 años. Y de ese Zelda ya había pasado algún tiempo sin otro AAA. Nintendo está jugando a sacarlos directamente en Switch 2.
Yo no lo tengo tan claro, que de entrada yo lo que sí puede haber un problema es en el segundo y tercer año, pero el primer año creo que va a ser, bajo mi punto de vista, que soy un don nadie, que van a intentar que el paso de Switch a Switch 2 sea glorioso, para que no caiga en saco roto como pasó con Wii U y Wii. Pienso que vamos a tener, como han hecho con el Mario Kart 9, al poco tendremos un Mario 3D total. No me extrañaría un Fire Emblem bestia, además del que ya se conoce, el Metroid Prime 4 con mejoras seguramente que vendrá en Switch 2, el Pokémon que también con mejoras en Switch 2, y no me extrañaría también ver hay un Donkey Kong 3D que se rumorea. Eso vamos a verlo en los 6 primeros meses. Luego sí, habrá que ver el desierto, que será el segundo año. A ver pues qué pasa. Yo creo que van a ir alternando y van a ir sacando un par de triple A's, algún remaster, un par de triple A's para ir estirando ese efecto, porque sí que tienen mucho que lanzar. Como has dicho, hace bastante que no sacan nada nuevo triple A y bueno, pues eso, yo creo que todas las franquicias la van a dar ahí un refresco importante con el lanzamiento de la Switch 2, y que muchas irán acompañadas de su edición limitada de consola y este tipo de cosas. Pues seguro Metroid Prime, seguro sacarán lo que dices Pokémon, Animal Crossing, irán sacando todas las franquicias que les funcionan y que venden mucho. Mario Kart 9 va a ser un pepinazo, pues todas estas cosas creo que tienen bastante para los 2 primeros años, sin duda, a ir sacando un par de triples A's, algunos más pequeñitos, un remaster de algo y seguir sacando triples A's y así ir haciendo un lanzamiento bastante potente, porque llevan muy buena inercia de ventas con Switch y esta inercia pues quieren mantener con todos, que vendan un montón de consolas de inicio. Es que Pokémon ya está confirmado que sale a finales de año. Aparte, tener en cuenta una cosa. Metroid Prime no, vamos a decir que es AAA, pero estuvo el Metroid Dread hace 2 años, que digamos que es un AA. Acaban de sacarte el Zelda, el de la princesa, el año pasado, que sería un AA. Ahora van a tener que esperar 1 o 2 años para equilibrar el tema de Zelda, porque no van a hacer de Zelda una franquicia tipo Pokémon, de sacar todos los años un Zelda, que después también está el tema con Zelda, que yo creo que antes de que caiga un Zelda nuevo, yo creo que van a meter el famoso doblete del Wind Waker y el Twilight. Yo creo que van a ir por ahí más los tiros, porque es que también hay que pensar que las sagas, ahora mismo, como empieces a sacar sagas por año como si fueran FIFA, las vas a terminar desgastando a lo loco. Yo creo que puede. Se van a dar un respiro. Y además que claro, Nintendo no puede. Nintendo no tiene el motor que tiene Sony ni Microsoft. Y después comentabas Fire Emblem. Aún salió hace 2 años el Engage. Que el Engage digamos, pero el de Engage ya va terminado hace 3. Cuando sí, salió, pues llevaba un año en el almacén, preparando a salir. Que era un AA, que era un juego de fanservice puro, no era un juego de la línea, como quien dice, con historia principal, y hicieron ahí, como quien dice, como no lo voy a comparar como el de Zelda de la princesa, pero que era un AA, o sea que tiene que venir uno gordo, pero yo dudo que vaya a salir ahora. Yo creo que este año, entre que la fecha de la consola, yo creo que como el evento va a ser en mayo, yo no creo que vayan a sacarte la consola antes del mes de mayo. Yo creo que va a ir para junio, principios de verano. Y tienes 6 meses, que en 6 meses con que saques ya está confirmado el Mario, el Metroid y Pokémon, listo, ya no tienes que... Y eso ya se sabe que va a salir. Bueno, a ver, ya que estamos, ¿qué mes apostáis o quincena apostáis de salida para Switch 2? 2 de junio. Diego. No sé, verano me parece así muy tarde. Yo diría que mayo. Yo creo que lo vamos a tener últimos de mayo, sí. Yo hubiera apostado hace 2 meses en septiembre. Pero visto el movimiento que ha hecho Nintendo ahora, me da a mí que lo quieren sacar un mes antes del verano.
El primero sería lo más inteligente por ventas y tal y todo eso, pero lo mismo es un poco tarde porque Xbox ya ha anunciado también su portátil, estarán trabajando con ello y sacarán relativamente pronto, quieren adelantarse y salir con juegos potentes y bueno, yo diría que en mayo últimos de mayo, sí. Aunque dice Eva que aquí nos dice, antes de la Nintendo Experience, dice que no acaba la primera semana de junio. También es verdad. También es verdad. Tiene razón ahí. Ahí estaríamos igual jugando. Bueno, veremos a ver. Veremos a ver. Pero bueno, claro, pues, es que el tema está. ¿Habéis visto el único. El cambio de rumbo que está tomando con Nintendo Switch? Nintendo, la cúpula. Hace 3 meses, en una junta de accionistas, Nintendo expuso que iban a sacar seguro títulos mínimo hasta febrero de 2026 de manera categórica, y en la última junta, después de un 10%, 15% de bajada prevista de ventas de Switch 1, que han tenido que modificar las ventas previstas para este año, el comunicado de la cúpula de Nintendo es: sacaremos juegos de Switch hasta que el público de Switch nos los pida. Ya no es categóricamente vamos a sacar, sí o sí. Ahora ya es hasta que el público lo pida. Ya eso me está dando muchas pistas. Sabéis por dónde van, ¿no? Que vamos a ver abandonar la Switch antes de tiempo por Nintendo, es decir, sus juegos. Es decir, que igual hay ports que estaban trabajándose para las dos consolas, igual ya salen exclusivos para Switch 2. Sí, sí. es que a nivel desarrollador es un atraso tener que hacer juegos para 2 consolas, y eso fue lo que hizo que Cyberpunk se la pegara. ¿Qué opináis? ¿Opináis alguna cosita al respecto? Porque yo pensaba tranquilamente que veríamos muchos juegos, además del Metroid y el Pokémon, alguno más compartir catálogo con Switch 1. Ya no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que ya Nintendo, visto la bajada de ventas de Switch, están cambiando el rumbo, obligados por la necesidad. Es que también es entendible porque, por ejemplo, un vende consolas como Pokémon lo vas a sacar para la Switch normal. Cuando acabas de sacar la 2, te garantizas tener ventas en Switch 2. Si lo haces exclusivo para Switch 2. Sí, lo que pasa es que es un arma de doble filo, porque al inicio no vas a tener tantas Switch 2 en el mercado y tienes 120 millones de Switch rondando por ahí. O sea, es decir, que renunciar a 120 millones de compradores así potenciales es una jugada un poco arriesgada. Yo creo que mantendrán, no sé, el primer año seguro, yo creo los primeros meses seguro que mantienen. Y dependiendo efectivamente de las ventas que mantenga Switch, pues ya decidirán si siguen o no, pero los primeros juegos seguro van para las dos. Ya tiene suficientes razones para comprarlos para Switch 2 porque van mucho más potentes, a ver mucho mejor, es una consola muy superior, pero hay mucha gente que no se va a poder gastar lo mismo 400 euros más no sé qué, más tal de salida, y bueno, pues si es el público sigue comprando juegos. No sabría decirte, pero yo creo que Switch con juegos de Nintendo por lo menos el primer año aguantará, y el resto ya pues con indies y este tipo de cosas que yo creo que durante 3-4 años perfectamente Switch va a seguir teniendo un nuevo catálogo. Bueno, yo más a 3-4 años, no. Estamos hablando de juegos de Nintendo. Sí, o sea, sí. Yo hablo el tema de juegos de Nintendo propios, pero juegos limitados, incluso las retails como Meridian, Tesura, que es que no son 120, son 150 ya millones. Sí. Aunque tenga 30 millones a Linus, que seguramente los tendrá él. Seguramente. Mucha gente no se va a desembarcar en Switch 2. Y ya no solo eso, los coleccionistas están en Switch. Yo no tengo tan claro
porque se hablaba de las tiendas limitadas, Limited Run, Strictly, Super Rare, el paso que van a hacer a Switch 2. Pero todo dependerá porque van a hacer sus propias pruebas y sondeos con algún juego que lanzarán en Switch 2. Dependiendo de las ventas que tengan, si ven que venden más en Switch, vamos a verlos en Switch. Los juegos coleccionables siguiendo en Switch, algunos en Switch 2, y podemos verlos 6, 7, 8 años. De hecho, el último juego de Vita está por salir, que va a sacarlo Nicalis. Sí. Bueno, y PlayStation 4, hay juegos listados en preorden en Amazon Japón. Aquí también en España Retail, este año tienen que salir unos cuantos más de Play 4. PlayStation 4, ¿cuántos años lleva ya que ha salido Play 5? Sí. Sin ser PlayStation 4 precisamente tan exitosamente coleccionable como ha supuesto Switch. A pesar de que Sony no le está haciendo, ya no le da ningún apoyo, pero ahí está, tienen abierto su órgano de registro, que no como pasó con otras consolas que cerraron la posibilidad de poder sacar juegos en PlayStation o en Vita o en otras consolas, y puede funcionar eso hasta que pueda. Y así que Switch yo lo veo igual, como decía Linus, que siempre lo ha dicho él, 10 años. ¿Queréis lo mismo? No sé, pero vamos, más de 5 seguro. Seguro. Y veremos. O sea, parece perfectamente como dices, pues pueden ser 8, 7, 8. Sí, y si encima es compatible todos los juegos que saquen con Switch 2, ahí vemos un problema, los que seguimos coleccionando Switch, enorme. ¿Tú, Jack, vas a seguir con Switch o no? Yo espero que no, porque volvemos a lo mismo, es que vas a obligar a las desarrolladoras a sacar juegos para 2 consolas, porque tú ahora en el momento, tú pon Cyberpunk mismo, es que Cyberpunk no va a correr de ninguna manera en la Switch normal. No, pero va a pasar como con Play, Jack, yo no le veo ningún problema. Los juegos, indies, bueno, los juegos que son totalmente igual de funcionales con una y otra, saldrán para Switch, con el hecho de como ponen los de Play 4, ponían los de Play 4 totalmente upgrade en Play 5 y punto de pelota. Que luego además ven que hay gente que solo compra Switch 2, también lo harán con Switch 2, como hacen también como han hecho con PlayStation. Hombre, es una manera de lo que hablábamos antes de continuar, ¿no? Y de garantizar que los upgrades de la gente que compra Switch, pues que paguen el online para que te los upgraden a la Switch 2. Sí, no, como lo hagan, como sea eso cierto, Nintendo va a hacer pasar por caja a muchísima gente, y la gente pasará por caja. Imagínate que te meten el Breath of the Wild. Mira, Breath of the Wild lo metemos a 4K con Ray Tracing y con mejoras gráficas y algún DLC extra. La gente pasa por caja. Otra vez de golpe. Y si lo hacen, y luego encima sacarán su edición física para Switch 2, que solo hemos funcionado para Switch 2 con esas mejoras. Y volveremos a pasar muchos por caja. Bueno, si ya con la edición solo con el DLC ya pasamos por caja. Y aquí el dilema, que a ver qué opináis vosotros, es las third parties. ¿Va a ser un sueño de resines de entrada o realmente va a ser un apoyo real? Porque ¿desde cuándo Nintendo tiene un apoyo real de las third parties? Porque nunca ha sido... ¿Desde cuándo Nintendo no tiene un apoyo real? ¿Desde Super Nintendo? Casi. Se cayó en N64, en GameCube se volvió a caer. En Wii, a pesar de que fue muy vendida, tenía ports muy raros. En Wii U no ha sido nada. En Switch, a pesar de que ha sido un éxito, los ports no llegaban de muchos juegos, por razones obvias de hardware. Claro, pero ten en cuenta que eso desde Wii ha sido por razones de hardware. En GameCube sí hubo mucha third party y tal, es cierto que se cayeron bastantes, pero en Wii era una cuestión de rendimiento, que la consola era lo
que era, y Wii U tuvo poquísimas ventas, fue un galletón en ventas muy importante, entonces claro, pues tampoco llegaron esas third parties. Yo creo que ahora sí, porque Microsoft quiere vender donde sea, y además tiene la necesidad de demostrar que no es un monopolio, con lo cual pues ahí van a estar todos sus digamos franquicias estrella van a ir apareciendo por Switch, seguro, por Switch 2, perdón, y el apoyo de los indies lo va a seguir teniendo descomunal. Luego habrá que ver qué otras third parties aparecen, pero vamos, no ha estado tampoco demasiado descuidada Switch, o sea, no puede quejarse mucho. No, y mira, por ejemplo, ahora que han unificado franquicias, ¿no? Que por ejemplo ahora Square te la va a repartir Bandai Namco, yo creo que en plan de distribución cada vez se está recortando más el tema, ¿no? Así que yo creo que en ese aspecto pues va a tener menos problemas Switch. Sí, yo, a ver, si me preguntáis ahora, hay muchos rumores, demasiado. O sea, todas las empresas, todas, también es verdad que también pasó con Switch, que todas tienen que iban a dar su apoyo, pero ahora hay demasiados rumores, ya no que estén su apoyo, de juegos que van a llegar. Ahora lo último eran los Resident Evil. Ya lo de Xbox ya lo dan por hecho. Hay ciertos analistas americanos que ya lo dan por hecho, que no se produce el anuncio porque Nintendo no quiere hasta que salga la consola. Así que me parece que sí. Eso da ideas de que, a pesar de que pienso que no va a ser tan potente como la One S, sí que están haciendo un esfuerzo, o sí que le ven futuro las third parties a poder vender bien en esta consola. Cosa que la otra no lo veían bien, primero porque van a ser dueños de ports y que no tenían posibilidades a lo mejor de vender, pero igual ahora pensando, digo, mira, igual Nintendo va a sacar pocos juegos exclusivos y tenemos nuestra porción de pastel de sacar buenos juegos y de vender nuestros jueguitos. Yo creo que van por ahí los tiros. Pero claro, ahora está el tema de los precios, que ahí es donde va a doler el tema. Precio de la consola y precio de los juegos. ¿Los dais por buenos o todo es una patraña de unos y de otros? Porque claro, vamos a exponerlo. Están habiendo tiendas retail que lo listan a 360 y pico euros y 400 y pico con el Mario Kart 9, se supone. Otras que lo ponen a 450. Otras a 400. Y además se rumorea que los precios van a ser 10 euros más caros de salida. En todos sus formatos. Es decir, si los AAA de Nintendo eran 69, un Zelda pasaría a costar 80, 79,95. Los de 59 a 69 y así sucesivamente. ¿Eso va a ser así? ¿O nos van a hacer pasar por caja? ¿O puede ser un tiro al pie de Nintendo? Vamos a ver. En un momento en el que el físico ya está sufriendo bastante, meterle 10 eurazos más de salida, no sé, me parece arriesgado. Puede que lo suban, pero hay que tener en cuenta que los de PlayStation y los de Xbox salen muy caros, pero a los 2 meses están tirados de precio. Eso también. Pero Nintendo no baja sus precios. O sea, es decir, Nintendo los mantiene durante casi toda la vida de los juegos. Reduce muy poquito de sus propios juegos, me refiero. No sé, yo creo que los precios que dicen están un poco caros para mi gusto, teniendo en cuenta sobre todo que eso, que no suelen hacer mucho descuento, no es política de Nintendo bajar mucho los precios. Bueno, yo digo, a nivel jugable, ¿vale? La consola de hardware yo
creo que va a ser como... Yo más que irme a la, como dices, a la Series S, va a ser como el primer modelo en hardware, ¿eh? Y sin hablar de pantalla, solo tripas. Como el primer, y de hecho lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, que va a ser como la primera Steam Deck, ¿vale? O sea que más o menos puede correr juegos AAA y puede correr. Y estamos hablando que ahora mismo ese software, bueno, ese hardware, está más o menos en un precio de 350 euros. Tampoco nos estamos desmadrando tanto, ¿eh? Eso Oye, puede. Y tú mira que corre, puede correr, ¿eh? Corre el Wukong, ¿eh? Claro. La Steam Deck corre el Wukong. Sí, Indiana Jones también lo puedes recortando un poquito, tal, no sé qué, lo puedes llegar a ejecutar en Steam Deck. Después, tema de batería. Una batería de 4 horas corriendo, pues estamos hablando del Wukong, ¿no? Las 4 horas te las va a poder correr. La pantalla, es que yo creo que esa triquiñuela ya la han hecho todos. La ha hecho Nintendo, la ha hecho Steam, y yo creo que va a volver a salir. ¿Por dónde recortas de salida? Yo creo que te es más fácil, porque recortar en pantalla y todo eso puedes, porque nadie se va a quejar tanto. Pero recortar ahora mismo en hardware y sacarte pues un equivalente a una Play 4 Fat o una Play 4 Slim, eso es, yo creo, ahí sí que sería un tiro en el pie. Pero yo creo que van a coger y van a tirar más a la Steam Deck. Yo creo que la Steam Deck ahora mismo es pero hablando de Steam Deck base de hace 5 años o 4 años, ¿no? Cuando salió la primera. Yo creo que van a ir por ahí los tiros, a nivel de bueno, jugador. y como decía Diego, ¿no? Con un soporte NVIDIA dedicado, ¿no? Claro. Y es que es la única, yo veo que es la forma más viable. Y los precios de momento, si lo haces de esa manera, sacándolo de pantalla LED, los precios cuadran. Es que hay más o menos, lo único que va a tener más diferenciador con respecto al Steam Deck son los Joy-Con. Que puede suponer que yo ahí ya me pillas, en plan, para hacer una estimación en dinero, ¿no? Y yo aparte, como economista de barra de bar, pues sé poco, ¿no? Pero yo creo que van a ir por ahí los tiros. Y claro, lo que estamos hablando, los juegos AAA y viendo cómo se están poniendo las cosas, que no, los Assassin's Creed, por ejemplo, Ubisoft, yo tampoco creo que se vaya a arriesgar mucho en subir precios. Y después, algo que llevas diciendo tú muchas veces, Tony, ¿tú crees que van a subir 10 euros a los juegos indie, que ahora mismo están valiendo 35 euros un juego indie? Por el, No digo los indies, digo los juegos de Nintendo. Sí, pero ten en que los cuenta indies, al final, los precios los adoptas o no. Sí, los royalties y las memorias van a seguir continuando, porque las capacidades yo creo que van a tener que aumentar, cosa que entiendo lógica, que suba a los 10 euros, como nos ha pasado hasta ahora, porque vamos a hablar de juegos que requieren las tarjetas grandes, ¿no? Como puede ser los que vemos de Bandai Namco, los Sword Art Online, que te requieren, que piden o por el Ace Combat mismo, que te piden las tarjetas de memoria grandes, y esos juegos ya te valen 50, ya sabes que esos son los que vienen cargados hasta arriba, que no te andan con DLC. De hecho, yo creo que Nintendo, otra cosa que tendría de pegarse un tiro en un pie, porque ahí tanto sería a nivel jugador como coleccionista, es que te saquen los juegos con los DLCs como hacen las otras dos compañías como hasta ahora, ¿no? Por lo menos poder disfrutar de los juegos en cartucho y que estén completos. Si no, es que yo estoy pagando 70 euros cuando tú me estás proporcionando un cartucho que yo estoy pagando y tú haces la del listo de comprar el cartucho más pequeño y meterme todo el contenido en un DLC, entonces ya sería un cantazo también, ¿no crees? Pero yo es que lo tengo claro, ¿eh? Que no lo van a hacer de nuevo. O sea, ¿tú dudas que no lo van a liar otra vez? Claro, no lo van a liar otra vez. Van a recortar en disco duro. Sí. Van a recortar en disco duro. Son muy caras. Van a meter un disco duro de espantosamente cortito. Segundo, las ScanDisk son caras. Y te van a meter, habrá de capacidades, pero son caras. ¿Y qué van a hacer las productoras? Los publishers. Van a coger las más pequeñitas posibles, porque además Nintendo te va a cobrar por los royalties, porque Nintendo se va a lucrar, de hecho, con esas tarjetitas, porque son los que los van a producir. Ya sabéis que todo pasa por núcleo Nintendo. La desarrolladora, el publisher, le manda el juego a producir, Nintendo lo produce y se paga el royalty en función de la tarjeta que es. Más capacidad, más dinero tiene que pagar el publisher. Pues ahí, normal, que muchas desarrolladoras y publishers van a adoptar el hecho como está adoptando ahora con los CIAP. Van a ser falsos CIAP, tarjetas incompletas.
Y eso va a volver a repetirse. Eso que no os dude, o sea, no dudéis. O sea, yo lo tengo clarísimo. O sea, Yo te diría que acertada, sí pero y no. Y te matizo el por qué digo que no. El jugador del Ring o de Cyberpunk, ¿no? Que juega en las consolas ya tiene el juego. Estamos de acuerdo, Sí, ¿no? claro. Bien. Ahora, ¿qué me motiva a mí como jugador a comprar el del Ring o ese Cyberpunk? Pero tú ya me das ejemplos, en una edición completa ya, para te voy a cortar solamente. Me das ejemplos de juegos y de compañías que también han llegado completos pagando el máximo royalty a Switch. Ahí está el tema, que para ciertos juegos sí que pondrán la pasta a sabiendas, para otros no. Y son esos otros los que nos van a tocar la patata. Ahí está el gran problema de esto. El Red Dead Redemption, que ha llegado con todos los DLCs, en un cartuchito se han sacado la pasta además a precio reducido en Switch. Como ha pasado, por ejemplo, con el The Witcher, el Nier. Hay muchos juegos que son maravillosos en una tarjeta de mínimo 16 gigas. Y aquí el resto de juegos pues nos la dan con ondas, nos dan con patatas. Y eso es lo que no va a pasar en Switch 2. Van a llegar grandes títulos completitos en su cartucho y otros, muchos, CIAP o Code o esos falsos juegos que tienes necesaria descarga en disco duro. Bueno, veremos. Espero, ojalá me equivoque, ¿eh? Y no te quería cortar, ojalá me equivoque. No, que tienes razón lo que dices. A ver, yo lo enfoco más a lo que la mayoría esperamos, ¿no? Es, por ejemplo, en mi caso, que es Cyberpunk, ¿no? Digo yo, es que a mí si me vas a meter en Switch un CIAP de Cyberpunk, vamos, es que no te lo va a comprar ni el Tato, ni yo, ni nadie, porque, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que no has tenido Play 5 y ahora te sacan un juego que te interesa de Play 5 y te lo sacan ya directamente en CIAP. Es que te desanima como comprador. Claro, yo, por ejemplo, el Cyberpunk me lo sacan en Switch 2 con todo, cae de salida. Porque es un juego que quiero jugar y quiero tener. Me da igual jugar un Steam Deck o una Switch 2, pero seguro que si sale físico lo pillaría. Si me lo sacan incompleto, lo va a pillar alguien que yo sé. No, yo tengo clarísimo. Yo, bueno, no quiero comentarlo porque ya enlazaría con el tema de Xbox, pero es que, macho, yo Cyberpunk, si lo sacan yo lo compraría, pero si me garantiza que voy a tener el juego completo en el cartucho. Yo si voy a tener que me va a mandar un juego con un DLC que ya lo tengo en Xbox, ¿para qué lo voy a comprar? Me parece una tomadura de pelo. A ver, nosotros, por ejemplo, el paso a Switch 2, no vamos a ser coleccionistas de Switch 2. Vamos a ser jugadores. Y ciertos juegos más seleccionados que vamos a comprar. No vamos a hacer el canelo de repetir juegos que tenemos en otras consolas. Eso lo estamos haciendo con Switch porque es una ilusión que tenemos como pareja coleccionista en este sentido. Pero con Switch 2 vamos a coger juegos que queramos disfrutar en la consola, como cualquier jugador ha habido y por haber. Pero va a salir mucho juego. Sí, mucho juego. Habrá que hacer buena selección. Van a salir sus juegos de Nintendo. Mucho indie va a seguirá saliendo. Y como dice, no se habéis escuchado, Eva. Ofertitas. No, a ver, yo pienso ahí, yo creo que la vena coleccionista es que voy a enlazar con muchas cosas, pero yo creo que la mayoría me va a entender. Y ahora sí que voy a hablar a nivel solo coleccionista, ¿vale? Hoy en día, si tú quieres coleccionar, ¿tú en qué te vas a meter? Meterse en retos es una locura y lo más sensato es meterte lo que está ahora mismo, porque es lo que tiene el precio más asequible, ¿no? En cierto modo. A ver, cuidado que también el moderno es caro, ¿eh? Bueno, vale, sí, pero... a ver, el retail no tanto si lo coges a buenos precios, pero si te metes como nosotros en limitado... Aún a día de hoy yo creo que renta a ver, más, pero... un juego de Super Rare puesto en casa son 58,95 euros. No, a ver, que hoy mismo alguien me lió y me he gastado 70 en un juego de DS, que sí. Pero a lo que me refiero, ¿vale? Que sí, que estamos de acuerdo que sobre todo en retos, si quieres las cosas por derecho, aunque muchos me van, vale, asumo la lapidación y estos comentarios soy yo responsable, no el canal de Cocievis. No, tú perteneces al canal.
Tú eres colaborador. Bueno, pues ahí está. Asumo yo la lapidación. El que quiere retro en buen estado, hay que pagarlo. Es lo que hay. Y yo pienso así, muchos pensamos así, y por eso vengo vestido de talibán. Bueno, a lo que voy, pues yo creo que un tío que quiere empezar a coleccionar, lo más sensato es decirle, bueno, sensato, lo más asequible, pues métete en PSP, no, y métete en Switch. Cuidado, ahora hay que matizar. PSP, depende de qué género ya te puedes meter. Los tácticos bueno. RPG, huye de ellos, que los más baratos están ya en 100, 150 dólares. Claro, pero ya el PSP también pasó a la historia, también para ciertos géneros. Es que todo sube, ¿eh? Todo sube. Todo. O sea, bueno, todo. Play 2, ¿quién iba a decir que iba a subir? Y claro, yo le diría, bueno, pues lo más sensato, métete en moderno, métete en Switch, sensato, entre comillas, pero bueno, métete en Switch, ¿no? Y claro, yo viendo cómo están las cosas, yo como jugador, yo me iba para Steam Deck Switch, Switch coleccionista, Steam Deck jugador, fin. Y después las cosas porque ya lo que nos están diciendo a día de hoy, ¿qué va a quedar de exclusivos? Exclusivos los únicos que están garantizados que van a continuar son los de Switch, el resto te va a salir todo. Como jugador, ¿yo para qué me voy a meter ahora otra vez en las otras dos? Pues yo tiraría por ahí. Y a nivel coleccionista es que... mira, te voy a decir una cosa. No va a cortar. Switch va a tener un montón de exclusivos. Claro, pues... Pero no me malentiendas, no van a ser exclusivos digital. Igual están en todas, pero exclusivos físicos vamos a tener muchos juegos en Switch. Es que a nivel coleccionista, yo creo que, y tanto gente hardcore como mencionábamos antes a Shinra Mapache o en mi caso, que a ver, yo no tengo tanto de Xbox, ¿no? Pero a la gente que tiene mucho de Xbox, esto es un tiro, vamos, yo estoy acojonado, ¿eh? Yo estoy acojonado. No te aceleres, que ahora iremos a Xbox. Sí, pero a lo que me refiero, ¿no? En cambio, ¿por qué estoy por un lado, quiero que sea un rollo más, que se mantenga el rollo conservador en Switch? Porque soy coleccionista y sobre todo, mientras siga esto y perdure esto, mientras Switch esté así, se puede coleccionar tanto en Switch 1 como en Switch 2. A ver, con lo que he dicho, Switch 2 va a ser el último bastión, porque PlayStation 5... A ver, se está hablando, no sé cómo lo digo vosotros, que harán una Play 6 compatible con hardware. Yo no lo tengo tan claro. Si sale hardware lector, me refiero, va a ser un añadido. Yo que salga ya con lector incluido en la próxima PlayStation 6, o quizá no ya en un lector, no sé cómo lo van a hacer, pero si están eliminando las fábricas de Blu-ray. Vamos a ver eso, bueno, lo de las fábricas de Blu-ray, lo que ha dejado de vender son los regrabables y grabables y todo esto, que eso, pues, formato más que muerto, porque nadie, nada más que empresas y cada vez menos, pues usa formatos grabables, o sea, y sigue habiendo otras alternativas, Philips, Verbatim, no sé qué, otras marcas que siguen creando Blu-rays para grabar. No creo que eliminen todos los formatos físicos. Creo que PlayStation debe darse cuenta que la deriva hacia el digital ha hecho que tengan que se vean obligados a sacar los juegos para PC, porque es que no venden juegos. Y el dinero pues está en los juegos. Las consolas las venden casi raspadas o inician a pérdidas. Entonces, si el dinero está en los juegos y no vendes juegos, tienes un problema en serio. Microsoft se lo puede permitir, porque Microsoft es una compañía de software, una compañía de cloud, una compañía que lo que quiere potenciar es la nube, es tal, y lo que quiere es que todo el mundo lleve sus servidores a la nube, que les salgan competidores y que les compren servidores de Azure y vender su infraestructura cloud. El negocio de Microsoft es otro, es una compañía que lo de Xbox pues fue más un
una rabieta en su momento de Bill Gates que dijo voy a acabar con PlayStation porque no me compran los kits de desarrollo y les voy a sacar un competidor. Bill Gates ya no está. El CEO actual lo ve de otro modo. Desde luego compran compañías de software, porque al final ellos son de software también, por lo cual siempre las van a utilizar para vender PCs, para vender otros dispositivos, para los juegos les vienen bien, para vender cloud. Pero Sony no es una compañía de cloud, Sony es una compañía de hardware de toda la vida. Y Sony no tiene la infraestructura de servidores que tiene Microsoft, y montar ese cloud es inviable. No puede competir con eso. Pero Sony tiene que ver que para seguir vendiendo, para que tenga sentido vender hardware, tiene sentido tener exclusividades. Si todos los juegos los puedes jugar en otra plataforma, ¿para qué quieres esa máquina y no otra que te permite más flexibilidad? ¿Por qué me voy a comprar una Play y no un PC o una Steam Deck o un no sé qué, donde puedo tener todos los juegos de Steam, tengo las producciones, puedo jugar al Last of Us, al God of War, me está sacando todos los juegos en PC? Pues si puedo jugar a todos tus juegos en una Steam Deck, pues ¿para qué me voy a comprar una Play? Claro, y por eso ahí, ya que tú lo enlazamos con el tema de que el cambio que está tomando en los últimos meses, sobre todo desde el anuncio de Xbox, Sony, desde el fracaso de su juego multijugador famoso, que ha cancelado tantos títulos multijugador, hasta el hecho de que este anuncio último de Microsoft y todo lo que estamos viendo, el CEO de la compañía Sony ha dejado claro, bueno, y ya se dice, que se han cancelado muchos títulos que iban a llegar a PC. Que quieren mantener viva la esencia de PlayStation. Ese ha sido el comunicado real del CEO. Yo creo que más que por el anuncio de Xbox, viene más por el cambio de dirección. Es decir, que han cambiado la dirección, quitaron al director más nefasto al que ha llevado PlayStation casi a pique, y han vuelto a la esencia japonesa de Sony y se han dado cuenta pues que eso, que no pueden competir en juegos como servicio con otras compañías, que ellos son buenos haciendo juegos de historia, que son buenos han cancelado muchos juegos. Desde luego Concord fue un patacazo, pero lo mismo podía haber durado más de 2 semanas. Realmente fue un juego cancelado antes de que la gente se enterara de que existía, vamos, como quien dice, poca promoción y... No, yo es que a veces ahí, yo no entiendo cómo no Sony, después de la inversión que tuvieron, ¿por qué no lo regalaron en el Plus? Sí, perfectamente, por eso. Y haberle dado cabida, y igual desde ahí hubiera empezado a remontar, pero no hicieron ni eso, ni el apunte de regalarlo en el Plus. Por eso es que no tenía la experiencia del Destruction Derby, ¿eh? Y ya viste lo que pasó también. Yo creo que esto fue muy un harakiri japonés y me quito del medio y ya está. No, eso fue cuando llegó el nuevo CEO. Dijo, a tomar por culo. O sea, claro. A los japoneses, dice, el seppuku. Cortamos la cabeza del dios dragón. Desvinculamos totalmente la sede americana, volvemos a Japón y reiniciamos el software. Directamente. Sí. ¿Y sabes quién le da la razón? Astrobot. Sí, totalmente. Con el GOTY aún se han visto más reforzados, que el camino que estaban llevando no era bueno. Pero se han cargado estudios que tienen que haber sobrevividos y a ver si ahora cómo los retoman. Estudios japoneses y estudios ingleses. Se los han ido cargando. Ben Studios, por ejemplo, lo han totalmente desintegrado. Luego, ya sabéis, Japan Studio. O sea, estudios que con Solera, eso sí, son juegos más minoritarios, pero que sean juegos de muchísima calidad y que le daban una diversidad a PlayStation que ahora no tiene. A ver qué hacen. Bueno, desde luego yo creo que les va a llevar tiempo y por eso creo que han sacado muy poquito juego, no han sacado nada, prácticamente
en este tiempo, se han volcado otra vez en desarrollar juegos con historia y ahí está, bueno, pues el nuevo Ghost of Yokoi, ¿no? Ahí está el nuevo de Naughty Dog también. Naughty Dog teóricamente estaba trabajando en The Last of Us Online y luego lo han cancelado y todo esto. Efectivamente, yo creo que están volviendo un poco a la senda de Sony y por eso tendría sentido que la siguiente salga con un lector, o sea, para mantener esas ventas y ese público coleccionista. Yo creo que la única forma de sobrevivir un poco de PlayStation es seguir teniendo exclusivos y el camino de sacarlo todo pues para PC y de abandonar el físico pues es un camino muy muy duro para Sony. Yo creo que han visto claro que a Nintendo le está yendo fenomenal, que Xbox está sufriendo una barbaridad, o sea, realmente Xbox está bueno, lo veremos en la parte de Xbox, pero no es la Xbox de cuando 360 ni de muy lejos. O sea, Xbox como en ventas, pues es que la ha pasado aquí en España. El Spectrum ha vendido más que Xbox en el último trimestre. Entonces, y en ese sentido, Diego, ¿qué pensáis que puede pasar ahora con la salida de Switch 2? ¿Va a ser una competidora real de tú a tú con PlayStation? Ya no pongo Xbox, porque no lo va a ser. Xbox yo creo que se va a retirar del mercado hardware. Pero con PlayStation 5, una competidora de tú a tú hardcore, como lo supuso Xbox, si realmente las specs son mejores de la consola en la que van a salir exclusivos me refiero, juegos third party para las dos. ¿Puede sufrir PlayStation 5 en este sentido la competencia de Switch 2? Porque hasta ahora Switch 1 no ha sido competencia. Había un mercado muy diferenciado. Había gente que tenía Switch y gente que tenía PlayStation. Simplemente uno para jugar los juegos AAA que no salían en Switch y juegos de Sony. Pero ahora que Switch 2, si se mete en el mercado y esos AAA, aunque vengan un poquito con menos condiciones en Switch, pero llegarán. Si llegan, ¿creéis que puede sufrir en ventas PlayStation 5? Yo creo que hay dos premisas, ¿vale? Y justo el que se mete en una pelea, ¿no? Lo que voy a llegar, ¿no? El que se mete en medio de una pelea es el que atrapa por los dos lados, que es la situación que tiene ahora PlayStation. Y como bien dices, ¿no? El tema tiene el tema seguir los pasos de Xbox, ¿no? Y liberar las IPs a todas las consolas PC, etcétera, etcétera. O tiene la versión de Nintendo de coger y quedarse con los exclusivos que tiene propios y tirar por esa vía, ¿no? Y más a nivel coleccionismo, sus exclusivos y lo que se lleva haciendo desde la época de Nintendo, de la NES y de Super Nintendo, y cada una por su camino. Pues si sigue la premisa de sacar para todos lados, yo creo que ahí no va a haber mucha competición, porque el que es de Nintendo y el que ya está afianzado en Nintendo va a seguir ahí. La gente no quiere tener tres o cuatro sistemas distintos. La gente quiere tener uno o dos y centrarse ahí y ya está. Porque es que si no, compras para una, compras para otra. Estás comprando lo que hablábamos antes, el mismo juego para 4 sistemas. Y la gente es que ya estamos hablando de unos desembolsos que son una barbaridad. Ahí te lo digo. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso. Call of Duty. A pesar de que hay una comunidad muy fuerte de Call of Duty en Play, si Switch tiene mucho éxito y sacan un Call of Duty muy, muy, muy bien en la consola de Switch y hay un online potente, porque claro, si tiene un online de mierda como Switch 1, ya ni os planteéis la pregunta. Quizá vemos una comunidad alta también meterse en Switch, con lo que arrastrará muchas ventas y puede ser competencia para PlayStation. Como digo Call of Duty, como digo, por ejemplo, imaginad que GTA 6 también llega. Podría llegar. Vamos a ver,
desde luego, igual que PlayStation 4 ha sido una competencia para PlayStation 5, es decir, Exactamente. que PlayStation 4 ha seguido vendiendo un montón, no tanto, pero ha vendido un montón, o sea, le ha restado al mercado su propia consola. Switch, desde luego, 2 le puede hacer competencia en ciertos niveles, desde luego le puede restar ventas, sobre todo teniendo en cuenta eso, que va a haber juegos que son para hardcore gamers, ¿no? Para los que buscan los juegos potentes y que sí que van a llegar a Switch 2. Es cierto que PlayStation, recuperando la senda que está haciendo con juegos que van a salir bastante potentes, aprovechando ya más PS5 Pro y tal, pues sigue por encima, ¿no? En calidad gráfica, y sigue por encima en ese sentido. Y que entiendo que PlayStation efectivamente estará trabajando ahora en una PlayStation 6 potente para dar garra en ese mercado. Pero Switch 2 tiene unos buenos años ahí, 2-3 años hasta que PlayStation lance nueva consola, y ahí le va a restar ventas, sí. Yo es que veo que como Play siga el camino que hasta ahora de sacar 1 o 2 exclusivos anuales, tiene un problema. Yo creo que solamente puede ser dueña de sus actos Play de lo que haga de ahora en adelante. Si es decir, si saca sus 3, 4, 5 exclusivos como sacaban Play 4 al año, es decir, te sacan un Marvel Lobezno que tienen planeado, luego te sacan un Spider-Man 3 y otros 2 más en un año, no hay quilatosa, pero sacando uno o ninguno, como simplemente proyectos de otras terceras compañías de manera exclusiva, como pasa con juegos de Square en PlayStation, tiene un problema grave. Como Nintendo venga fuerte, yo veo que va a decrecer las previsiones que pueda tener Play o Sony de crecimiento. Ahí yo supongo que por eso los japoneses tienen mucha visión de futuro. El cambio de rumbo que ha tomado Xbox y a lo mejor ya saben más cosas que nosotros de lo que será Switch 2. Decir, tenemos que agarrar esto y, como bien decías tú, Diego, sacar nuestros exclusivos y hacer que la gente compre nuestras consolas. No podemos vender nuestras IPs así como así al mejor postor a PC. Y el cambio de dirección se ha notado muy rápido, y se ha notado sobre todo, por ejemplo, en la PlayStation Aniversario. O sea, como digo, Sony siempre ha sido una compañía de hardware, y ahora pues están sacando un montón de variantes de mandos de colores, de los DualShock han sacado un montón de colores distintos que no sacaban de hacía mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que la Play 5, la única edición limitada que ha sido la Spider-Man. No han sacado durante toda la vida de Play 5, que han sido años, ha salido una edición limitada. Eso es inaudito. O sea, PlayStation lanzaba ediciones limitadas a saco. De PlayStation 4, de PlayStation 3, hay un saco con todas las franquicias de ediciones limitadas, y en Play 5 hay poquísimas, y son los faceplates estos horribles que puedes cambiar así y tal, que es plástico puro y que no invita a comprar. Bueno, eso que te ahorras. Eso me ahorro yo, efectivamente, pero que ha sido muy, muy lamentable desde la parte de Sony, ¿no? Y lo primero que ha hecho el nuevo director ha sido la PlayStation Pro, que todo el mundo decía que no le iba a comprar porque era carísima, se la han quitado de las manos como pan caliente. Las Slim igual, con la edición 30 aniversario han vendido lo que no habían vendido en todo el resto de años juntos, como bien dice. Y ahora están sacando pues más mandos, ediciones limitadas, el Astrobot, todos estos de colores. Mandos sí habían sacado, pero no tanto como han sacado en este periodo tan breve. Y yo creo que en la PlayStation 6 pues va a apostar mucho otra vez por esa vuelta un poco al hardware, a las ediciones limitadas, y a darle la importancia al hardware que tiene Sony. O sea,
realmente es una compañía de hardware de toda la vida. ¿Tú qué opinas, Jack? Pues yo más o menos lo veo como Diego, ¿no? Yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Del músculo. Yo creo que en tema músculo y nivel jugador ha sido sobre todo bastante competencia porque poco a poco se está afianzando más el tema de los PCs consolidados, ¿no? No tiene por qué ser solo Steam Deck. Tú tienes Asus ROG y tienes, de hecho, Xbox ya empezó, cuando empezó lanzó como quien dice el globo sonda de lo que quiere llegar ahora como third party, habilitando el Game Pass y publicitándose el Game Pass de la Asus ROG, ¿no? Vale, pues yo creo que si PlayStation toma la deriva y Sony toma la deriva, como bien está diciendo, más por el tema de coleccionismo, por explotar la firma PlayStation con todo el palmarés que tiene desde la primera Play, pues yo creo que es el terreno por el que debería estar, porque el tema de las consolas solas yo creo que cada vez van a ir a menos. La que está aguantando y que se ve que no está sufriendo desgaste es Switch, pero las otras dos también por el tema, y por eso, por las consolidadas, es que sufre un montón y la gente está viendo que los que llevamos mucho tiempo hemos tenido PC alguna vez y nos vemos con unas bibliotecas de Steam brutales, es que no te renta meterte en una de esas cuando tienes acceso gratuito a un catálogo y te están regalando juegos cada semana. Es que Humble Bundle es loquísimo, ¿eh? Claro. No solo Humble Bundle, que es loquísimo, pero es que además tienes juegos gratis de Epic, de Amazon Prime Gaming, de GOG y de tal. O sea, es que no me da tiempo a probar todos los juegos gratis que me han pagado. Y ya no solo eso, los juegos AAA salen más económicos en Steam. Sí, y las ofertas de Steam son loquísimas. Entonces, aparte de los bundles brutales que saca Humble Bundle, cuando llegan las ofertas de Steam, o sea, es que te vuelves loco a comprar digital. Y lo que hablábamos de Concord, ¿no? Concord, un lastre muy grande que ha tenido Concord y los juegos, que la planificación que tuvo el Jim Ryan, que yo creo que es la cagada más grande, no es sacar los juegos como servicio. Tú puedes sacar los juegos como servicio y a lo mejor no hubiera ido tan mal, pero el tema de obligarte a tener el Plus yo creo que ha sido realmente lo que ha matado, lo que se ha cargado Concord y lo que ha tirado los otros planes todos abajo. Y es que volvemos a lo mismo. Yo si tengo ahora el The Last of Us y me vas a decir que el día de mañana yo voy a poder jugar al The Last of Us online en Steam, es que no me voy a matar, es que lo tengo claro. Y con Call of Duty pasa igual, y con los juegos de lucha pasan igual. Es que para Street Fighter, me voy a poner yo a pagar un online en Play para cuando tengo yo ahora la Steam Deck que me tiene el mismo rendimiento, me vale lo mismo y no pago. Es que está claro, a ver. Además que ha sido un tiro en pie intentar llevar los juegos a PC. Ya lo hablé esto hace años. Estás tirando la exclusividad. O sea, tiene sentido desde la desesperación de las ventas. O sea, están desesperados. Yo creo que era una guerra. Ahí fue la mala dirección de Sony por intentar competir de tú a tú a Microsoft. Intentar llevar al mismo terreno por el miedo que tenían de que se llevaran todos los jugadores a su Game Pass, su tema digital. Y perdieron la esencia, lo que es la imagen de Sony, por el tema de sus juegos, porque al final la imagen que ha hecho triunfar a Nintendo, a Switch, son sus juegos. ¿Qué se olvida Sony de que ellos tenían una imagen del juego, el juego como historia, sus God of War, sus The Last of Us, Horizon, estos últimos juegos de Horizon y otros juegos que sacan espectaculares, y esa era su marca. Si tú tiras por la borda tu marca, tú haces que tu usuario no se una a Sony, se une a PC, a Steam. Y se han dado cuenta que en Steam venden una mierda. Venden 200.000, 300.000 copias, 400.000 copias. Y en Sony te venden mínimo 10 millones. Dices,
y de hecho, se rumoreaba que sus títulos después del anuncio a PC exclusivos frenaron sus ventas en PlayStation. Claro, tú has tomado un camino erróneo que ahora tienes que subsanar. Y supongo que el nuevo CEO, como tú bien decías, ha dicho, esto hay que arreglarlo, pero ya, ¿eh? Encima, si no viene Switch 2, que posiblemente sea compatible con muchos juegos que vamos a tener nosotros, y aquí tenemos un problema. O cambiamos o nos dan un tute. Eso es lo que pienso. ¿Cómo lo veis? Totalmente, porque el camino de seguir el camino de Xbox es hacer eso que siempre decían las madres de ¿qué pasa? Que si tus amigos se tiran por la ventana, tú te tiras detrás. Pues eso es básicamente porque Xbox se ha tirado por la ventana y se ha tirado por la ventana porque podía, porque es decir, vale, yo me hago el harakiri, saco todos mis juegos en Game Pass día 1, con lo cual no vendo un carajo porque nadie va a comprar mis juegos. ¿Quién va a comprar mis juegos AAA que me gaste un fortunón si lo tienen gratis desde el día 1 con el Game Pass? Y los que quieren jugar a mayor potencia, mayor resolución, más tal, no sé cuánto, lo tienen en PC. Pero claro, en PC venden Windows y venden otro software que es de Microsoft y tal. Con lo cual, que la gente se vaya a PC, pues no quiere decir nada más que se van a vender más PCs y van a vender más Windows. Al final ganan. Y más software de Microsoft. Con lo cual, a ellos les da igual suicidar la sección de Xbox porque es un microorganismo dentro del dinero que tiene Microsoft, que prácticamente tiene dinero por castigo, ¿no? Con toda la nube, con Azure, con todo Office 365, con Windows, con los software de servidor, o sea, es decir, que pero PlayStation es la línea más rentable de Sony. O sea, es decir, Sony han ido cayendo otros dispositivos, ya no tiene tanto dispositivo de audio como tenía, la línea de portátiles ya no hacen casi portátiles o no hacen portátiles, ya no hacen un montón de cosas a las que ha renunciado Sony de hardware, de las que vivía, y casi una de sus líneas principales es PlayStation. Y te pones a seguir a uno que se está haciendo el harakiri, se está suicidando a propósito, a competir en una carrera de locos hacia el abismo. Pues lógico que hayan pegado el volantazo y espero que a tiempo para que se salven. Claro, además, Microsoft es lo que quería, que suicidar, matar, degollar a Sony, a la competencia. Lo ha hecho siempre. Que es normal, que al final es normal. Son muy americanos y ellos quieren monopolizar y ganar más dinero, como cualquier empresa que pueda hacerlo. Otra cosa es que la dejen. Y Sony la ha dejado en parte. La ha dejado en parte porque a pesar de que se veían fuertes en PlayStation 4, pero claro, en PlayStation 4 tenían muchos proyectos que venían de atrás, en desarrollo, que les dieron ese rendimiento y ahora Play 5 no lo tienen. Ahora está el problema. Ahora vienen los años de sequía, tienen que recuperar todo ese esfuerzo que han dedicado al multi y a sacar mierda, que tienen que dedicarle ahora a sacar grandes desarrollos que ya estaríamos viendo y seguramente hubiéramos visto una explosión de PlayStation 5 mayor de la que tiene. Sí, porque ha pillado en un momento en el que Xbox está bajo mínimos en ventas o está con bastante tocado. Bueno, aunque muestra músculo, pero al final, vale, tienes unos estudios maravillosos, pero estás sacando tus juegos para todos, incluyendo PlayStation, con lo cual estás salvando a PlayStation. Básicamente, los juegos que ha lanzado ahora para PlayStation son triples A's con los que no contaba Sony. y es un flotador en un momento en el que estaban escasos de lanzamientos y de catálogo por ese volantazo. Pero ya, bueno, pues está por ahí Wolverine, que está por llegará un nuevo Spider-Man, llegará que si meten a Venom, pues tendrá un tiro muy importante, sí, ¿no? Como protagonista. Se rumorea que tienen 10 proyectos ahora mismo, modo historia, que han retomado, pues imagínate, y han cancelado 13-14 multijugador. Sí, y hay que tener en cuenta que los multijugadores requieren un esfuerzo mucho mayor que los modo historia. Entonces bueno, pues yo creo que ahora
les han dado ese flotador y es un poco salvavidas y les va a dar tiempo a rectificar y volver a sacar los grandes juegos. Astrobot también les ha venido genial, o sea, es decir, que es un éxito inesperado, ¿no? O sea, no esperaba que un juego menor, entre comillas, ¿no?, de presupuesto, un juego tan pequeñito, les sacase las castañas del fuego y ha tenido un mogollón de ventas y los mandos de edición limitada y todo esto, volvemos otra vez al hardware. Y vamos, yo creo que desde luego les está dando tiempo a rectificar. Ya ha pasado un tiempo de travesía en el desierto, ese primer tiempo, y lo han salvado un poco el Match Ball con lanzamientos inesperados y con éxitos también, digamos, de juegos menores, que en otra época hubieran sido menores, y con las ventas de las PlayStation Aniversario y bueno, pues ya no queda tanto para empezar otra vez a lanzar triple SAS. O sea, es que Astrobot, más que ventas, ha sido prestigio. Sony siempre ha ganado en prestigio. Sus juegos, God of War, The Last of Us, incluso los Horizon y otros tantos juegos, siempre era prestigio. Premios, GOTYs, eran siempre y eso los ponían, le daban una publicidad enorme, que algunos no vendían bien, pero era prestigio para la marca. Y eso los ponían a bombo y platillo, y los usuarios de Sony sabían, hostia, los mejores juegos están aquí, ¡pum! Pero llevan 2 o 3 años que no figuran en ningún sitio. Lo que ha hecho Astrobot es volver a esa palestra. Y creo que les ha dado un toque de atención enorme. Sí, bueno, ya lo tenían el toque de atención, pero ha refundado, ya ha reforzado el hecho de que digan, es que el camino hay que cambiarlo, volver a los orígenes. Y a ver si es verdad, a ver lo que vemos. Yo lo veo más que caminar en el desierto, como que estaba muy acomodada. Lleva 15 años que tiene un rival que lo único que se ha dedicado es a hacer fratricidio. Porque Xbox es puro fratricidio. No, pero que un rival que ha obligado a Sony a cambiar sus políticas, a cambiar su estilo como franquicia, y como decía Diego, la ha llevado al hermanicidio, a tirarse por el barranco, ¿eh? Porque lo único que veía Sony, no sé si os acordáis, el récord de ventas, récord histórico de beneficios. Porque claro, estaba viendo venir todo el dinero de la cantidad de proyectos exitosos que tuvo Sony para fomentar lo que fue Play 4 y los inicios de PlayStation 5, que hay que recordar que los inicios de PlayStation 5 fueron bastante buenos. Con aquel juego de Housemarque, el Demon's Souls, el remake, fueron buenos porque eran proyectos hechos como modo historia para el camino que estaba. En el momento que se vio a Microsoft tomar ese rumbo hacia el Game Pass y lo vio Sony, el que cambió de rumbo fue en el momento que se equivocó. Y y con el nuevo CEO, que para mí ha sido ridículo, el nuevo CEO de Sony, no el actual, sino el que se ha marchado por la puerta de atrás, ese cambio, él cogió una batuta de lo que habían hecho anteriores desde Japón, que es lo que se llevaba haciendo, que eran juegos modo historia, y que se fue recogiendo durante toda la época de PlayStation 4 hasta inicios de Play 5, y con su cambio de rumbo, a pesar de que se recogía, lo único que se recogió es todo el trabajo hecho durante décadas. Y lo han machacado, lo han tirado a la basura, y ahora tienen que... Porque lo que ha pasado a Microsoft ha sido increíble. Si a Microsoft le llega a ir bien, vemos una Sony al revés de lo que le ha pasado a Microsoft. Igual a la Sony, la que tendría que ser una Sega, era Sony. Sí, bueno, pero también te digo, como el principio de la generación de Xbox y de Play 5, de Xbox Series, yo creo que ahí hubo un momento también de acojone por parte de Sony, me explico, porque aparte del Game Pass, ten en cuenta que hubo una temporadita que nos estuvieron vendiendo las retrocompatibilidades que iba a tener tanto Play como tuvo Xbox, Pero y eso también ya ahí atacaba Sony al flotador con juegazos. God of War, ¡paf! Goti, ¡pam! Horizon, juegazo, Goti, ¡pam! O sea, ella atacaba a Sony con juegos. Ganando en mercados como el europeo y el japonés, y estando igualados en el mercado que era de micro, que era el Microsoft. Vendía igual que micro, y aguantaba, y ¡pam! Y sacaba juegos. Eso era la respuesta de Sony. Cuando cambió de política es cuando vemos lo que hay hasta ahora. Y porque le ha ido mal a Microsoft. Si le llega a ir bien,
vemos una Sony defenestrada. Totalmente. Es que a Microsoft le ha ido muy bien y le ha ido muy mal. O sea, es decir, el Game Pass ha sido un exitazo tremendo, pero luego se ha desgastado por eso, porque al final le ha devorado a sí mismo, le ha devorado las ventas y ha hecho que se desgaste totalmente. O sea, y el hecho de llevarlo además a otros dispositivos y eso, pues ha hecho que ya no sea tan necesario una Xbox para utilizarlo, por lo cual pudiendo jugar a Game Pass en PC con tener un PC potente y más resolución y más no sé cuánto, pues los hardcore gamers pues han preferido irse a PC. Entonces, una pregunta, solo por curiosidad. Sí. ¿Cómo hubieseis visto que con la compra de Bethesda, de Blizzard, que le hubiera dado a Microsoft por meter en el Game Pass el WoW? ¿Qué creéis que hubiera pasado si hubiesen hecho eso? Que hubiera sido otro tiro en el pie, pero en el izquierdo sería en el derecho. Yo creo que WoW... Bueno, vamos a ver. Al final con WoW ganan en las ventas, en las transacciones, en game y todo esto, con lo cual pues hombre, podrían haberlo hecho. De hecho, posiblemente estén trabajando para... Pero, Diego, yo creo que hubiera sido una pérdida enorme de dinero. Sí, muchos juegos no hubieran hecho el trasvase. Sí. Y tal como viene Microsoft y tal, dice, aquí si la liamos parda, aquí ya nos matan en la junta accionista. A ver, lo podían haber hecho, pero no acompañó el Game Pass. Quizá yo sí que hubiera visto esa movida, Jack, si la previsión de subida del Game Pass de gente hubiera sido la que ellos creían, sí que hubiera visto un montón de cosas que no han pasado con las compras de la compañía. Es decir, franquicias totalmente exclusivas en Xbox. Pero ahí el tema está que la gente de PC no ha cambiado. Los de PC dicen, compras no nos vamos. Súper baratas, tienes triples A que son tuyos para siempre, que tú no sé qué, pues... Y PlayStation 4 aguantó muy fuerte y luego los inicios de Play 5 con las franquicias buenas de Sony. Eso le hizo aguantar fuerte a Microsoft para que mucha gente no migrara al Game Pass y ha hecho que el desgaste propio de dinero que ha hecho Microsoft, la propia Microsoft se haya suicidado. Pero si hubiese cambiado el apoyo de usuarios a Microsoft, sí que veo lo que tú dices. Quizás sí que hubiera visto un WoW y hubiera visto juegos como Diablo y otros juegos totalmente exclusivos para Microsoft y te la comes con patatas y Sony hubiera ido al carré. Pero tu Diablo sí lo tienes y se ha visto que con Diablo se le ha pegado, pero es que no está al mismo nivel de Diablo que WoW. Ten en cuenta que WoW prácticamente... Pues yo por eso hago la pregunta, yo ahí dudo, porque digo yo, si a ti te meten la suscripción, que quites la suscripción de WoW y la metes como si fuese Game Pass, tú ten en cuenta que el jugador de WoW es única y exclusiva de WoW, no te juega más cosas que WoW. Y meter WoW en consola, yo tampoco lo vería tan... Yo creo que están trabajando para meter WoW en consola, o sea, yo estoy seguro que están trabajando... Igual lo vemos en Switch 2 y Play 5. Es posible. No te digo que no. Por eso, porque al final, es lo que digo, Microsoft es una compañía de software y siempre lo va a ser. O sea, que tenga dispositivos y tal, siempre ha sido secundario y rara vez han triunfado los dispositivos de Microsoft, quitando los ratones, que han venido un montón de mouse de Microsoft. Pero el resto de dispositivos pues han tenido mayor o menor fortuna, pero generalmente tienen un histórico importante de galletones y alguno más o menos digno como los Surface que sobreviven dignamente, las portátiles Surface y las tablets, pero el resto de dispositivos pues generalmente Microsoft ha ido abandonándolos y pegándose leche tras leche. Realmente
no sé si el PT del WoW salvaría el Game Pass, pero el Game Pass ha tocado techo también por muchos motivos. Por eso, por lo que decíamos, porque al estar todo en PC y no tener exclusividad ninguna de Xbox, pues los que están en PC, pues hay mucho jugador que no compra el Game Pass por las rebajas de Steam, por toda la oferta que hay enorme y por los juegos tan baratos que hay, y son tuyos para siempre. O sea, prefieres tenerlo en tu librería que vaya rotando por ahí, que te lo quiten. Luego han salido otros muchos servicios que a lo tonto, pues Netflix tiene una cantidad de juegos importantes en su plataforma para jugar, Amazon Luna tiene una cantidad importante también de juegos y tal, han ido saliendo otros servicios. Google pues tumbó Stadia, pero seguro que está trabajando en otra cosa para volver a la carga, porque al final el mundo del videojuego pues mueve mucho y una vez más se juega el cloud contra Amazon y contra Microsoft, con lo cual pues entiendo que tendrá que meter un servicio de juegos que sirva para demostrar que los juegos pueden funcionar muy bien en su cloud y atraer a otras compañías como Nintendo o Sony que tienen que apoyarse en el cloud de terceros. Con lo cual, pues eso, no es un servicio ya único de suscripción, hay alternativas por ahí. Yo creo que Game Pass lo podría salvar un poco que Xbox, perdón, lo podría salvar un poco si quitan algunos día 1 de Game Pass. Precisamente ponerlo todo el 100% en día 1 es lo que ha hundido, yo creo, el hardware. Y hay que sumarle más cosas. Yo también ahí le sumo que Xbox tiró la casa por la ventana. Regalaba el Game Pass a €1. Hasta con la bolsa de patatas matutano. No es coña. Y luego hacía un truco de ampliarlo a 3 años con no sé qué, tal, con el... Es que regalaba el Game Pass, literalmente. Mucha gente se sumó. Yo conocía compañeros que tenían 2 años de Game Pass gratis. Yo fui uno de esos. Claro, entonces tenías muchos usuarios que por muy poquito dinero, por 10-12 euros al año, estaban con su Game Pass. En el momento que tú compraste estudios para reforzar el Game Pass, ya no podías abaratar el coste del Game Pass, tuviste que subir el precio. Y eso también mató el propio Game Pass. Es que todo han sido una serie de acontecimientos que Microsoft dio por hecho de que era tan atractivo el Game Pass, aun valiendo lo que debería valer un Game Pass, que serán 12, 14, 15, 20 años, para que no sea tirar el dinero, pero resulta que ya no es tan atractivo para el usuario que no quiere pagar por un servicio. Vamos a ver, es muy atractivo, es decir, que me parece súper barato, me parece un servicio genial el Game Pass. Pero tú has atraído a mucho público, no digo todo ni mucho menos, a mucho público que no quiere pagar. Hay mucho público que no quiere pagar, de hecho ese mismo público no quiere comprar juegos tampoco. Es la teoría del camello mal planteada, porque tú tienes que enganchar a la gente de alguna manera. Yo creo que lo de €1 estuvo bien. El problema fue lo que dices tú, que se pudo extender un montón de tiempo, y también en el momento que lo planteó es que no le quedaba otra también, porque es que no tenía gente que venía de Xbox One. Y Xbox One ya viste que fue incluso más estrepitoso de lo que está siendo ahora. A ver, que ofertas me parecen correctas y ideales. Es decir, mira, los primeros 3 meses os cobramos €1, a partir de ahí, ya con tu cuenta, a partir de ahí, y no poder ni reactivar, Es decir, hacer ofertas puntuales, como también las hace Play, pero no, lo que no puedes hacer es regalar porque sí y acostumbrar a la gente a un servicio gratuito, entre comillas. ¿Qué haces? Que tú mismo te haces una publicidad engañosa que a la hora de la verdad, cuando tú necesitas que la gente pague un servicio, aunque sea muy económico y muy rentable para mucha gente, para otra mucha no lo es. Y cuando ha llegado la hora de eliminar el Gold y fusionarlo, en vez de subir han bajado. De hecho, yo también creo que algo que lastró mucho, aparte de lo que estás comentando, es el tema de los juegos que, dependiendo qué tipo de juego, lo tenías 2 meses y adiós. Porque lo que pasó con Red Dead Redemption 2, que lo tuvieron 2 meses solo, 2 meses de Red Dead Redemption 2, es que te dan para terminarte el juego y si le echas muchas horas. ¿Sabes cuánto pagó Microsoft por tener esa franquicia en el Game Pass?
Y paga una barbaridad. 14 millones por mes. Cuenta. 30 Pues ahí millones. estamos. O sea, por tener 2 meses el Red Redemption en su Game Pass. Es que, Pues- claro, eso es mucho dinero, mucho dinero. Microsoft fue un gancho, el propio tirar la caña para atraer gente. Pero claro, si tú lo haces, imaginad, con cada juego te tienen que ir metiendo el Game Pass, no está claro que no todos van a valer el dinero que le pagó a la gente de Rockstar para meter ese juego en el Game Pass, ¿no? Pero claro, tú tienes que pagar un dinerito. Hay otros juegos que simplemente el hecho de poder estar ahí es un beneficio. Igual ni les pagan €1. Pero, ¿qué pasa? Que eso va sumando y encima el usuario no te da dinero. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? Que Microsoft ha tenido que cambiar la política de subir los precios, de poner un precio que le sea no rentable, pero que por lo menos no pierdan tanta pasta, y luego cobrar por los DLCs, cobrar por el día 1, cobrar por muchas cosas que eso antes era impensable. De hecho, ya se rumorea que muchos juegos no van a llegar día 1 a Game Pass, aun siendo de Microsoft. Tendría lógica si, Claro. si quieren volver a vender físico y salvar las consolas. O sea, es decir, si quieres salvar el hardware, pues la única forma de salvarlo es tener algo exclusivo. Si no tienes, Es que además si no tienes tiene franquicias, Diego, brutales. Es que Todo. tiene jugarrales. tiene todo lo del mundo. O sea, tiene todas las franquicias maravillosas del mundo y luego otras muchas que han ido surgiendo de los estudios pequeños y tal. O sea, que realmente tiene franquicias para aburrir. Pero, claro, es eso. Lo que decimos, si no te guardas ningún as en la manga, si no te guardas absolutamente nada y lo sacas todo para otros sistemas, pues ¿para qué vas a tener esa consola? Es que El hardware está sentenciado, creo yo. Tal como lo han planteado, sí, ahora sí. Ahora tal como lo han planteado, ahora como convences al usuario de ahora, no al clásico, a gente como vosotros, sino al de ahora, al que has atraído ahora a tu consola, al Game Pass, ¿cómo le convences ahora de que tienen que pagar 30 euros o 25 euros por un servicio y comprar una consola nueva? No la convences. Vamos es muy a ver. complicado para Xbox. Es complicado, efectivamente. Hombre, si tienes en cuenta que tiene la cantidad de juegos que tienes por 30 euros al mes, o sea, es decir, que por 30 euros no te compras un AAA y sin embargo con el Game Pass los tienes todos. O sea, es decir, que... Sí, a ver, por un lado económico sí. Pues por el lado económico, o sea, los números... Eso lo pensamos nosotros. Los números cuadran muy bien. Claro, el problema está que no han tenido en cuenta que bueno, pues eso, que esos mismos juegos, pues la gente se espera un poquito y en Steam los compras súper baratos. Y te sale un Humble Bundle y por 10, 15 euros te compras un pack de 7, 8 juegos, pero que te mueres. Y claro, que el usuario de PC está acostumbrado a otra cosa, a tener los juegos suyos en sus librerías y que encima, pues lo que decimos, todos los que te regalan, ya per se Epic, Amazon Prime y GOG y Steam, ¿sabes? Que encima regalan juegos cada 2x3. Y cuando no hay unas rebajas brutales en varias tiendas potentes. Y si no están las rebajas en Epic, están las rebajas en GOG, y si no están las rebajas de GOG, están las de Steam, y si no, pues hay un montón de webs donde compras las keys rebajadas de otros países y no sé qué, o sea que hay una competencia brutal en PC de tiendas, cosa que no sucede en la consola. La consola, en la de Nintendo no compite nadie. Tienes la tienda Nintendo y punto. En la de PlayStation no compite nadie. Tienes la tienda de PlayStation y punto. Y Xbox, pues ya ha dicho que va a meter Steam, con lo cual va a competir, o sea, es decir, va a tener un competidor más en su propio sistema. Descanse en paz. Efectivamente, pues si ya estabas teniendo dificultades y metes la plataforma más potente donde la gente tiene librerías ya inmensas y donde hay descuentos brutales, pues estás, digamos, suicidando el hardware. ¿Qué es lo que les podría dar una puerta de salida? Pues que Xbox se convirtiera en un estándar tipo MSX. O sea, es decir,
en un estándar con un software base en el que múltiples fabricantes pagaran la licencia y supieran que van a tener su Game Pass, su no sé cuánto, su tal, y todos certificados por Microsoft. ¿Por qué? Porque le meterían esa certificación, esa licencia y software de Windows. ¿Os imagináis eso, la unión Steam Windows o Steam Micro en una consola? Al final Steam Deck sea Steam Microsoft. Yo lo veo, ¿eh? Sí, ¿Os lo imagináis? La unión... Xbox, una Steam Deck Xbox, sí, seguramente. Lo que pasa es que yo creo que ellos van a seguir manteniendo el Steam OS, o sea, que ellos van a seguir con... O sea, tendrían dos líneas, porque les ha ido muy bien y no les veo cambiando de estrategia a lo loco. Steam es una compañía que es al contrario. Yo creo que Steam está trabajando en hacer lo mismo, en llevar Steam OS a otros dispositivos. Porque lo que le importa a Steam no es el hardware, ellos son de software. Y les importa una mierda el dinero, además. Les importa una mierda el dinero, tienen ahí por batería. Yo creo que Steam seguirá trabajando para que su Steam OS salga en otros dispositivos, lo cual es otro competidor más de Xbox. Eso es mi punto de vista. Bueno, ya que ya nos hemos metido con micro, seguimos. Venga, Jack. Mira que Epic regalando juegos y que fue la única que intentó tratar a Steam de tú a tú y no fue capaz de ir regalando Epic juegos y no fue capaz de tumbar a Steam. Ha crecido mucho Epic, pero no le llega ni al 10% a lo que supone Steam. Pues, ¿y tú me estás diciendo que ahora voy a tener que pagar yo por Game Pass teniendo el otro gratis? Mire, coña, vamos. Es que lo veo haciendo aguas, compitiendo contra Steam. Y ya le fue mal como está ahora contra Steam, le va a ir peor. Es que no tiene... A ver, el usuario de PC, sea del país que sea, Steam. Y luego además, si a lo mejor plataformas como Epic y GOG pueden tener su cabida, pero ya está. Ahí Microsoft patinó pensando que su plataforma de Game Pass, a pesar de que ahora mismo la mejor plataforma de Game Pass está en PC. Hay más cosas en el Game Pass de PC que en el Game Pass de Xbox. ¿Cómo lo veis eso? Es contraproducente absoluto para... O sea. Intentando hacer que la gente se mueva al Game Pass de PC, pero no hay manera, no tienen suerte, no sé, yo veo que es muy fuerte. Que el usuario de PC está acostumbrado a otra cosa y está acostumbrado a juegos muy baratos de hace mucho tiempo. ¿Y qué creéis con este cambio de rumbo con Xbox? ¿Que está perdiendo la guerra o está ganando la batalla? Vamos a ver. Yo creo que si hace el giro ese que he dicho hacia un estándar tipo MSX, haciendo hardware certificado y sistema operativo Xbox, que sea una especie de Windows, tal, no sé qué, eso le haría ganar mucho porque se quitarían las Asus y todas estas de 100.000 distribuciones de Linux incompatibles y no actualizadas, que dispositivos abandonados tendrían todo el soporte del sistema de Microsoft, que saben que va a seguir haciendo actualizaciones, que tiene una potencia detrás de desarrollo enorme, y eso abarataría los costes a los fabricantes de hardware como Asus, Lenovo y tal, que no tienen que invertir además en un equipo de desarrollo, en hacer un Linux propio que encima que hay que mantener después. Yo creo que eso les podría hacer digamos, subir otra vez mucho. O sea, sería un giro interesante. Ahora, si van a estar rápidos o van a dejar que les coma la tostada Steam y que saque un Steam OS compatible para todos estos dispositivos y sea Steam el que se haga estándar, pues ojo, cuidado. O sea, es que el primero que llega y lo hace bien es el que se queda, es el que se lleva el gato al agua. ¿Y cómo os sentís como jugadores o como coleccionistas? Porque claro, aquí tengo la preguntita que igual a alguien les cuece, Jack, que
¿Microsoft ha traicionado o va a traicionar a los jugadores propios coleccionistas de Xbox? ¿Os sentís así? ¿Como parte de ese ecosistema o como unión de marca a la que siempre te puedes sentir ligado, ¿no? ¿Os sentís de esa manera? Porque el rumbo, está claro, ha cambiado drásticamente a ser una consola a ser una multiplataforma o un third party, que es lo que estamos viendo. ¿Qué pensáis? Pues que yo me veo ahora como te viste tú con 360. A la mierda. A la mierda. Me da un montón de pena, tío, porque veo mis juegos y digo, joder, macho, todo lo que hay aquí y yo que pues me decanté por esto, todo, y ahora me dejan, como quien dice, con una mano delante y la otra detrás. ¿Y ahora qué? Pues yo ya tengo el número de Canadian. Menos mal que no soy youtuber famoso. A ver, es que no sé, yo ya me dolió muchísimo el cambio de rumbo que tomó Xbox, que me hizo renegar, no de la marca, como juegos me refiero, pero sí de las políticas que estaba teniendo, porque me parece tiene unas IPs brutales. Yo no entiendo a la gente que se queja de los juegos de Microsoft. Son juegazos. El problema es lo que está haciendo Microsoft con ellas. De hecho, Indiana Jones merecía el GOTY. Uf, es un juegarral que tengo muchísimas ganas de jugarlo, ¿eh? Merecía el GOTY. Vamos a ver, yo como jugador tal, pues vamos a ver, no te puedes quejar de la apuesta que han tenido, ¿no? De comprar estudios gigantes. Te puedes quejar de que luego los desmonten. O sea, es decir, que han comprado un montón de cosas para luego desmontar un montón de estudios. La verdad es que algunos han dolido, de los que han desmontado, algunos han dolido. Pero vamos a ver, como coleccionista, desde luego el esfuerzo que ha hecho Xbox en mandos, consolas limitadas, todo eso, o sea, todo lo que no ha sacado Sony, que lo ha dejado ahí abandonado, todo ese esfuerzo lo ha hecho Microsoft por 20, o sea, es decir, ha sacado muchísimo material de coleccionismo. Y bueno, pues tengo ahí material para coleccionar de Xbox durante 200 años y no juntaría. Así que yo voy a seguir coleccionando material de Xbox. Juegos no muchos, desgraciadamente, porque por lo mismo que le ha pasado a Jack, que en juegos, pues el esfuerzo que han hecho en hardware, pues nos han matado los videojuegos. Nos han matado los videojuegos y son difíciles de encontrar, solo los puedes comprar online prácticamente, pues las tiendas tienen un rincón minúsculo o ninguno. Y tiene sentido, pues claro, o sea, ¿quién va a pagar 80 euros por un juego si por 30 tienes el Game Pass día 1? Y si no te convence el Game Pass, pues ya ni te cuento, o sea, si no pagas por 30 euros por tener todos los AAA, ¿cómo vas a pagar por tener los físicos? Y entonces han devaluado su propio producto, han hecho que a ojos del consumidor sea poco atractivo. Es decir, regalas un producto que era premium y que era muy premium, porque la gente podrá quejarse lo que quiera, pero Starfield es un juegazo, Indiana Jones es un juegazo, y Hi-Fi Rush es un juegazo, y un montón de juegos que han sacado para Xbox son súper top. Y ahora de repente empiezan a salir para PlayStation y ya vuelven a ser juegazos. O sea que se ve un poquito que hay ciertos colores ahí detrás de la gente, que es más fanatismo que yo es que eso no lo entiendo. Yo nunca he entendido el tema de fanatismo por colores cuando son videojuegos. Y puedes estar no de acuerdo con las políticas, como es mi caso, pero luego tienes que ver que hay que son juegazos. De hecho, abandoné el tema de Xbox One X por el hecho de las políticas que estaba teniendo, pero por ejemplo la 360, una de las mejores consolas que ha habido en la vida, ¿no? Las 360, porque soy súper fan. Brutal, el catálogo que tenía exclusivos increíbles. Fue cuando más cerca estuve
Pero ahí estaba que Microsoft tenía exclusivos, tantos propios como de terceras compañías que los hacían para la 360. De ahí que tiene un catálogo atemporal, tiene muchos juegos todavía totalmente jugables a día de hoy de manera espectacular. Es como una... Que ahí está la pregunta que os hago ahora. ¿No está perdiendo la esencia como marca el hecho de que ahora mismo vamos a ver juegos que van a salir en edición física en Switch 2 posiblemente y en PlayStation 5 y ni siquiera van a salir en Xbox? A mí eso me va a doler porque cosas como, o sea, decir, y ojo que yo tengo de todas, o sea, ediciones limitadas tengo tantas de Sony o más que de Microsoft, pero franquicias, o sea, las asocias a una serie de consolas y para mí Gears of War o Halo me va a doler verlos en Sony, igual que me dolería ver en Xbox, o que me va a doler cuando salga. Si ponen Steam, desde luego, pues va a estar God of War ahí o The Last of Us. Para mí, ciertas franquicias tienen que ir con ciertas consolas y tienen que igualar esa esencia. Y sobre todo porque he comprado ediciones limitadas de consolas, he tenido ahí todas las Xbox edición limitada, Gears of War y todas las de Halo y todo eso. Y de repente lo llevas a la principal consola rival, pues pierde un poco la esencia del juego, sí. Por ejemplo, el Senua's Sacrifice 2, que parece que no ha tenido edición física, ¿no? No tiene. Se rumorea que va a salir para PlayStation 5 en edición física. Es que eso es para darle con un palo en la cabeza, tío. Lo de ese juego concretamente es... a mí me duele, tío, porque... Cuando lo que hablaba antes, ¿no? De que cuando salió o iba a salir Series X y Play 5, ¿no? Yo hubo dos cosas primero que eran las franquicias y una concretamente era ese juego y Fable, que ya me digan que Fable va a estar en Play, tío. Cuidado, ya, y Switch 2. Y Switch 2, pues mira, y yo me veo, mira, eso y la retrocompatibilidad, los backwards. Son las dos cosas que a mí más me han dolido, ¿no? Porque yo me veía cuando compraba la consola y decía, joder, macho, que tengo todos mis juegos de 360 más todos mis juegos de la normal y los voy a poder disfrutar y en cambio con la Play no va a pasar esto. Y qué alegría, ¿no? De que puedo disfrutar, ¿no? De todo lo que tengo en una sola consola. Y después fue una retrocompatibilidad a medias, mal hecha y que se nota que la terminaron abandonando, que no le interesaba a nadie y eso a mí concretamente me fastidió un montón porque, tío, que tengo no unos catálogos muy grandes tanto de 360 como de Play normal, de Xbox normal, pero que los tenía. Joder. De hecho, muchos de los juegos se los vendí aquí a Diego. y, tío, que tengo ya esto aquí y me da pena y ahora veo que... ya lo que tengo de Series X y eso ahora, pues si se decantan por volverse la Sega 2.0, pues, macho, ¿y ahora qué hago yo con todo esto, tío? Bueno, yo no Sega 2.0 ya, va a ser la Sega, la Super Sega, va a ser brutal. Sí, que yo ya estoy viendo a mucho seguero indignado diciendo, no, esto no es como Sega, esto no pasa como Sega, está pasando exactamente igual. Y va a ser muy superior porque Sega tenía muy buenas franquicias, pero lo que tiene Micro, estamos hablando de que todo lo de Zenimax, Bethesda y todo lo de Activision, más los propios de Microsoft, eso es brutal. O sea, estamos hablando de que pueden sacar 10 juegos AAA sin despeinarse al año. Como se pongan las pilas. Y poco me parecen, o sea, porque es eso, que tienes que tener en cuenta que tiene pues sagas, ¿no? Pues Fallout, Skyrim, World of Warcraft, Starcraft, los Call of Duty, Wolfenstein, Doom, ya solo con lo que tienen con los Elder Scrolls, ya, madre mía. Si pisan un poco el acelerador, es que les da para sacar un AAA al mes, pero sin despeinarse, vamos, o sea. Es que, bueno, pienso eso, que ¿cómo sentís?
Pues bueno, pues creo que siendo fan de Xbox de toda la vida, pues es una pena que hayan estado tan desacertados últimamente. Jack, tú eres el más dolorido. Yo lo tengo claro ya. Yo en cualquier momento descuelgo y llamo a Canadian. No me queda otra, porque yo como vea Metaphor en Switch 2, como vea Hellblade en Switch 2 y como vea pues y ya Alan Wake ya está en, pues, ¿qué me queda? Yo no voy a tener, tener muchas plataformas y muchos juegos en plataformas diversas, yo lo siento, pero soy coleccionista de salón, pero en mi salón no abarca tanto, ¿eh? Bueno, y ese juego que va a salir ahora, ese de Orleans, que sale ahora en marzo, ¿cómo se llama? Este exclusivo de Xbox, que sale solo digital. No recuerdo el nombre, que tiene muy buena pinta. ¿Cuál dices? Que lo presentaron ahora con... Sí, tiene una pinta increíble. Ese, darlo por hecho que también saldrá Play 5, no ahora y posiblemente en físico a futuro. Es que son cosas que no se entienden. Son cosas... A ver, está claro que cuando Microsoft desmanteló completamente, despidió a todo el aparato logístico que se encargaba de la producción y distribución de sus juegos en físico, tenía una idea. Ha tirado por la borda. Pues... Ha tirado por la... De hecho, todo el personal fue al carré. O sea, no los recolocó, no, al carré. Directamente los fusiló. Y después viendo juegos de que se suponían que iba a ser retail sin límite de RAM. Porque no tiene aparato de distribución. Lo ha despedido todo el mundo. Los ha echado. O sea, tú cuando tienes una idea, dices, no es que recoloques o que vas a utilizar otra forma de distribución, llegas a un acuerdo con alguien, el cual te va a hacer de publisher. No. Has hecho todo lo posible para que eso no pase. Pues ahora posiblemente sus franquicias, pues igual una Limited Run, quién sabe si una Sony en Europa, te va a publicar los juegos para sus consolas de manera física. Bueno, juegos de Xbox. Que la intención de Nadella, del CEO de Microsoft, era cerrar Xbox directamente. Los estudios los pueden mantener perfectamente porque ellos siempre han tenido videojuegos y han tenido Ace of Empires o Flight Simulator o no sé cuánto, y pueden tener los estudios y vender en PC y cerrar Xbox y cargárselo. Creo que ahí un poco Phil Spencer le ha dado un poco la vuelta y está haciendo ahí un poco de muñeco vudú, recibiendo los golpes, pero salvando por otro lado la división y intentando, pues eso, salvar un poco la marca como sea. Pero bueno, veremos a ver qué estrategia siguen al final. Bueno, lo tenemos claro. ¿Creéis que Microsoft va a abandonar el hardware en la próxima generación y solo habrá servicios de juegos? ¿O va, como parece, va a haber ese hardware portátil, ese sistema que quiere implantar de manera multi? Pues yo creo que ya respondió Diego. Si estandariza, hay salvación. Si tira como hasta ahora con lo que hizo con la Asus ROG, pues yo creo, y comparte con Steam, hasta luego. Sí, yo creo que la siguiente generación de hardware va a tener Xbox, o sea, es decir, la portátil la van a sacar seguro, y siguiente Xbox, porque ya estaban trabajando en ello y ya van para adelante. Ahora la duda está si van a tirar por esa estandarización y entonces puede que sigan sacando consolas, o si es un canto de cisne y es la nueva Dreamcast. Van a llamar Dreamcast 2 a la última Xbox. ¿Veis un Game Pass en Nintendo Switch y Sony? ¿O un servicio parecido de Xbox que lo permitan estas marcas en su consola? ¿Lo veis posible o es un sueño de resines? Yo en Nintendo Switch no veo el Game Pass. O sea, es decir, yo creo que sí veo los juegos. Lo que decía al inicio, que va a haber desembarco de franquicias porque ahora tienen la potencia.
pero no veo a Nintendo compartiendo su espacio con más tiendas. Es que por parte de Xbox ya se intentó. Yo creo que ellos, por parte de la propia Xbox, sí se han intentado meter. Son las otras las que le han dicho que ni de coña. Y hablando de coleccionismo y Xbox, ¿veis que cuando... Como le ha pasado a Mega Drive, ¿no? Le ha pasado a Master System, que no eran interés de nadie y que ahora se están se están subiendo de interés después de la muerte de Sega como hardware. Incluso Dreamcast está empezando a interesar y ser interesante. Saturn también, sobre todo Mega Drive. Con la muerte de Microsoft como empresa de hardware, a pesar de que va a seguir existiendo, está claro, yo creo que vamos a ver... quizás esa consola que dice Diego, y sobre todo va a haber juegos de Microsoft para dar y vender durante toda la vida. El servicio de Game Pass, eso no va a decaer. Pues, quizás lo reacondicionan o lo reconfiguran de alguna otra manera, pero vamos a ver. ¿Creéis que las consolas, videojuegos, desde la primera Xbox hasta la última One X, van a ser interesantes para el futuro de coleccionar? No son interesantes. No compréis Xbox. Bueno, si no lo sabéis, los que estáis viendo este podcast, tenemos aquí a un señor, Último Cartucho, que además de tener un canal de Twitch y de YouTube, sobre todo, que le está dando mucha caña. A ver si lleva por aquí, nos pone y nos pinea el canal de YouTube del bueno de Diego. Tiene una colección de consolas loquísima. Ya no solo de Microsoft, de cualquier índole. Yo no sé en cuántas estaba, Diego. Pues... Anímelo de hoy. Más de 700 y ya estoy cerca de cambiar de dígito. Ya estoy cerca, estamos cerca. Hay gente que no tiene tantos juegos. Estamos cerca de las 800. Es una brutalidad. Tiene un museo en casa. Pero sobre todo si queréis ver cositas de Diego, creo que tienes ahí también Instagram, ¿no? Tienes fotitos guapas en Instagram y luego además hace un contenido muy guapo en Twitch y YouTube, que ahora va a poner aquí su canal. Por eso es lo de que nos está diciendo que no es interesante Xbox, ¿eh? Exacto, no me subáis más los precios, ¿no? No, yo creo que sí va a ser muy interesante por el hecho de... vamos a ver... cuando un sistema muere, digamos, ya te deja la posibilidad de hacer full sets, ya por fin. No, si está vivo, es mucho más difícil coleccionar. Yo creo que Xbox original ya ha sufrido un cambio importante en la mente de las gentes, que debe ser la peste para mucha gente. Ya empieza a ser un sistema interesante y empiezan a valorar muchos juegos y las consolas se valoran más, las Xbox originales. Yo creo que el pico de Microsoft fue 360, o sea, 360 realmente fue una generación que hicieron maravilloso y muy coleccionable, donde hay joyazas auténticas, tanto en consolas como en videojuegos. Y el hecho de que saquen ahora franquicias revitalizadas para otras consolas, pues va a hacer que se venda mucho más otra vez. Si los de PlayStation descubren la saga Gears of War, si las sagas Halo y todo eso, pues va a pasar que van a tirar hacia atrás. Porque yo he estado... Hay una corriente... no sé si lo creéis igual, que los juegos y consolas de Microsoft nunca van a ser cotizadas. He escuchado a mucha gente, streamers conocidos, no tan conocidos, que piensan que eso nunca va a ser posible, pero también eso pasaba de PlayStation 2 y de Mega Drive. También yo escuchaba eso hace unos años, que eso eran juegos basura y que nunca van a subir de precio. A mí decir la palabra nunca me parece muy atrevido. No, bueno, sabéis de que es así, ¿no? Que mucha gente se le llena la boca de nunca. Sí, y eso lo hemos visto en otras muchas consolas que sí luego han subido de precio. Sí, pero yo no lo compararía a
En este aspecto que sí que la deriva que está tomando, si la comparo, es que es 100% lo que le pasó a Sega, pero yo no compararía a la primera Xbox con Mega Drive. Me explico, porque es que Mega Drive ahora mismo, Mega Drive viene un nigromante y la ha levantado de la tumba y está más viva que cualquier otra de 16 bits. Pero los juegos de Xbox, los de la clásica, no dejan de ser juegos que de PC, básicamente, porque era un PC consolidado en su época. Los puedes tener en PC. El que quiere jugar, el que quiere crear juegos para la Play, para la primera Xbox, es que los va a hacer para PC, no los va a hacer para la primera Xbox. Creo yo, ¿no? En cambio, lo que está pasando con Mega Drive, ¿no? El que está creando juegos para Mega Drive ya los crea específicos para Mega Drive. Y si fuese tan sencillo, ten en cuenta que la gente estaría creando también al mismo nivel juegos de Super Nintendo y no se está haciendo. Se están haciendo. Pero no, el problema es que pero el problema ahí es que es quién es dueño de la marca. Hombre, sí, ahí influye también. Ahí está el miedo a quién está detrás, que es Nintendo. No sí, que no se puedan. Ya ha tirado proyectos. Claro, ahí está detrás. Y haya mucho bit que hizo los juegos de Super Nintendo, tuvo que pedir permiso, entre comillas, gracias a Capcom, a editar esos juegos de Capcom en Super Nintendo, pero tuvo el sí de Nintendo, si no tampoco lo saca. Nintendo es la que podría resucitar Nintendo. Claro, es que ahí está Nintendo, que Nintendo, ojo con Nintendo, que es un hachazo, directamente hachazo, ¿eh? No se corta un pelo. Nintendo se reserva ahí el golpe coleccionista para si Switch 2 no va bien, para empezar a lanzar juegos para Super Nintendo. y vende, pero vamos, o sea, nos vende lo que quiera. O sea, empiezan a sacar ahora los Zelda, los Super Metroid, los talos para Super Nintendo y vamos, a 80, 90 euros los vende como pan caliente. Además, yo ahí, que ha sacado ya el tema de Xbox primera, Jack, yo equipararía la Xbox primera con la Master System y la que compararía con la Mega Drive es la 360, por catálogo, por exclusivos y por juegazos. Pero vuelve a tener el mismo problema, que es que siguen siendo juegos que en teoría están más adaptados a PC que siendo propios. No sé si me entendéis por dónde voy. Tiene los juegos de, bueno, ya sabes, incunables. Tiene juegazos. De hecho, tiene 7 más todavía exclusivos de la consola 360. Sí, pero ¿tú ves gente editando juegos nuevos dentro de 10 años para 360? No veo quizá juegos nuevos, pero sí veo mucho coleccionismo. Coleccionismo sí, o sea, vale, pero enfocar coleccionismo. Yo no veo, por ejemplo, que como ha pasado con Mega Drive, que saquen, pues, no te voy, bueno, un Lost Odyssey 2 para 360 dentro de 10 años. Pero también piensa una cosa, no lo vemos ahora, ¿eh? ¿Quién veía hace 10 años, 15 para años? 360, ¿eh? Pero no para una consola nueva. No, pero ¿quién veía hace 10, 15 años que se iban a sacar nuevos juegos para Mega Drive? Sí, claro, pero están sacando nuevas IPs, es a lo que me refiero, una IP nueva. Pero ¿no crees que pueden sacar, no sé, cualquier estudio indie, nuevas IPs para 360? Por ejemplo, puede haber un mercado. Yo no lo veo, Tony, porque es que para sacarlo para la 360 de aquí a 10 años, lo sacas para una plataforma nueva. Sí, pero ¿por qué también sacan los juegos indies para Evercade o para NES, que ha habido juegos NES que se han hecho, o la propia Mega Drive, que luego también los sacas para Switch? Vale, pero estamos hablando de ya una plataforma específica para eso, no 360, que está como casi como quien dice muerta y enterrada. Con las muerta y enterrada, nuevas, muerta y enterrada, y estaba ya metida bajo 3 hoyos, estaba Mega Drive. Que me acuerdo que llegabas a un mercadillo y valían a euro los juegos. Sí, pero la que levantó Mega Drive. Enterrada literalmente estaba Atari y salen juegos nuevos para Atari. Exactamente, ahí Diego te ha puesto el ejemplo. Vale. Enterrada literalmente. Vale. Acepto, compro eso, ¿vale? Pero por ejemplo, en el caso de Mega Drive, porque, a ver, yo por ejemplo Atari no puedo hablar tanto, pero en el caso de Mega Drive, ¿quién empezó todo esto? Que tiene narices decir esto, pero fue Watermelon con Pier Solar, y te sacó Pier Solar, que es una IP nueva.
No es un juego como quien dice, pues ahora te voy a sacar Altered Beast 2 para Mega Drive. Pero, a ver, todo se produjo porque Sega, he sabido, que no se mete en los rollos ni en los fregados de las IPs y el copyright. Si no, claro, si no, no se hubieran metido. Hombre, claro, es que si quieres mantener viva una consola, la mejor manera es por ahí. Y Microsoft veis que se vaya a meter con una consola que ha defenestrado de ella a futuro, con juegos que se pueden hacer para la misma, tampoco lo hará, por lo que tiene posibilidades de que a futuro juegos puedan salir para ella. Otra cosa es que al final pase. Claro, porque lo que pasa es que un Mega Drive es que un desarrollador solo o dos desarrolladores pueden sacar un juego muy chulo para Mega Drive. Y entonces te salen juegos como Xenocrisis, te salen juegos como Paprium, te salen juegos como Demos of Asterborg o el Astebros, y te salen juegos que luego tienen recorrido en otras consolas. O sea, luego los sacan para Evercade, para Switch y tal, como indies, y incluso para Play 5 los han sacado y han tenido su recorrido. Pero claro, hacer un Lost Odyssey se requiere un equipo de mucha gente ahora mismo, a día de hoy. Con la IA dentro de 10 años, lo mismo, programar un Lost Odyssey no, pero lo mismo, no sé, lo mismo otros títulos como un Viva Piñata, pues te lo puedes hacer para 360 sin gran esfuerzo con la IA, ¿sabes? Y puedes hacer para juegos para 360. Entonces, si empieza a ser asequible, habrá gente que esté interesada en ello. La cosa está que ahora mismo, a día de hoy, hacer un juego que venda en 360 es muy complicado porque tiene que ser algo potente y para ser algo inferior, pues te vas a una consola que sea fácil de desarrollar y que traiga nostalgia y que la gente se esté gastando los duros ahora. Y ahora mismo, pues Mega Drive pues es una consola que está muy viva en ese sentido. Y Atari ha resucitado la 2400 y ahora la 7200 y tal, y está sacando juegos nuevos y está vendiendo bien su juego. A ver, si hay una comunidad como por ejemplo está pasando ahora con Mega Drive, de brasileiros concretamente, que no tienen nada que hacer y empiezan a sacarte pues Real Bouts, te sacan, modifican y crean otra vez de cero Street Fighter, Mortal Kombat y cosas así. ¿Se puede dar ese caso? A ver, yo no lo descarto. Puede ser, y que el día de mañana, dentro de 10 años, haya, pues vamos a decir, kazajos que le dé por hacerlo y sale, pero yo, si me preguntas, a día de hoy, yo no lo veo. Dentro de 10 años, pues tendré que pagar unas cervezas, espero que no. Tiene que haber algo algo que tiene que ser tangible, que es el hardware que esté disponible. Mega Drive, ¿por qué no vemos tanto juego de post Master System? No había tanto hardware. Mega Drive había bastante hardware dentro de, entre comillas, pero es que de 360 hay muchísimo. Y Microsoft no se va a meter en fregados del copyright seguramente, porque es una consola que quiere enterrar, no quiere sacar otra vez las heridas a flote. No lo creo, no la veo. Así que yo veo posibilidades de que de unos años se pueda tomar como una consola a recuperar catálogo para juegos para ella. Yo no veo, por ejemplo, que la gente quiera recuperar juegos para Play 2, porque Sony empezaría con los estacazos a diestro y siniestro. Sony sí que aguantará las IPs y aguantará la consola, y ahí no creo que quiera nadie meterse en ese fregado, como le pasa a Nintendo. Pero a Micro... Pero es que también enfocado por ahí, te diría que, por ejemplo, y mira, te voy a poner un ejemplo, el Dodonpachi Resurrection, pues que ya lo tienes en Steam, y ¿quién se va a poner a sacarte más Dodonpachi o con la franquicia de Dodonpachi en 360 o con las de Cave? Si es que ya lo tienes en Steam. Sí, pero por ejemplo, no sé, te pueden sacar juegos los cuales no puedas mover una Mega Drive, de estudios pequeñitos, que se subvencionen por Kickstarter, como hacen con Mega Drive, te lo sacan en una 360, le dan cabida, sacan sus beneficios, es como ha pasado con Mega Drive. Muchos juegos se han podido realizar en Mega Drive porque el requerimiento económico para hacerlos es muy pequeñito, estudios muy pequeños de 1, 2, 3, 10 personas, lo sacan, se subvencionan, ganan dinerito y luego pueden pasar ese port a siguientes consolas o intereses de publishers. Lo veo por ahí.
como algo Como interesante. está pasando con Dreamcast, se está desarrollando para Dreamcast y no hay tanto salto ya de una a la otra. O sea, Exactamente. es decir, que los Android 1, 2 y todos estos que han ido saliendo, Stormwind y un montón de juegos que han ido sacando para Dreamcast que tienes ahí en Pixel Heart y todo esto, pues oye, que siguen saliendo juegos nuevos y potentes, o sea, que encajan muy bien en esos sistemas. Y sacarte un Shump y tal, pues igual que lo sacas para Dreamcast, pues le das un poquito más, un pelín más y añades 360. Y en ese sentido, como insisto que Microsoft es una compañía de software y no le cuesta mucho poner los kits de desarrollo digamos, para que la gente los tenga, pues sería fácil que Microsoft pusiera las herramientas de desarrollo disponibles en Internet para que la gente reviviera sus consolas en el futuro si las abandona. O sea, bueno, sí, los dev kits, lo que es la parte de software, tú la puedes pillar ya para la Series S y la Series X. Sí. En ese sentido son mucho más open porque lo que les interesa al final es que la gente desarrolle con sus herramientas, porque en el día de mañana pues va a desarrollar para Windows y para otros dispositivos. Pues mira, me habéis hecho cambiar de opinión. Puede ser, sí. Mira, yo no creo en ello, pero quería llevarte la contraria. Hombre, tenemos que dar un poquito de salseo entre nosotros también para que haya un poco de interacción y la gente... Yo a día de hoy considero cualquier consola muerta posibilidades de que resucite porque hay ganas, equipos y mucha calidad humana. Y más, sumándole la IA que viene a futuro, la cual te va a permitir picar código de manera efectiva siendo un equipo pequeñito, veo posibilidades de cualquier consola muerta en la cual no se meta la dueña de la misma a tocar los huevos. Anunciarte. Posibilidades de resucitar. De hecho, mira, pues lo que decía, el caso de Spectrum, las ventas que ha tenido en este periodo, el caso de Evercade, lo bien que le está yendo, ¿no? Evercade con una comunidad súper sólida y creciendo y tal. Atari y Mega Drive han recibido más exclusivos que Sony, que Xbox juntas. y bueno, pues hay un montón de consolas que están reviviendo por eso, o porque las compañías originales están apostando por ellas, o porque simplemente, bueno, pues la comunidad, hay gente que lo ve como un reto y hace desarrollos homebrew para consolas si les dejan, o sea, si les dejan, como bien dices, Tony, si te dejan, exactamente. Te dejan en paz, desarrollas y revives la consola. Y el hecho de que no haya más de Super NES son básicamente dos motivos. Uno es que es más difícil desarrollar para Super NES que para Mega Drive, y el segundo, pues que Sega no te toca las narices y Nintendo pues está ahí siempre con un ojo. Está ahí siempre con el soplo, que no te pases un pelo. Y a ver, también entiendo a Nintendo, ¿eh? Es muy proteccionista, pero le está ayudando a mantenerse ahí. Ha hecho, además, esto creo que lo comentó Lokimara, que desde hace unos añitos Nintendo no baja los precios por protección y para que sus IPs no se devalúen. Y han entendido que eso es la política a llevar en todos los frentes habidos y por haber de hace 20, 30, 50 años, en lo que sea. Quieren proteger a toda costa su IP, su propiedad intelectual, a costa de lo que sea. Y es lo que decía sobre Xbox, que el hecho de que te los regalen en Game Pass pues hace que pierdas el interés por comprarlos. O sea, aunque luego no los vayas a jugar ni en Game Pass ni fuera, o sea, renuncias y te vas a comprar otros. O sea, entonces tienen más valor o tienen más tal, pues los mismos juegos en PlayStation 5. Pues me voy a PlayStation 5 a comprarlos. Sí, bueno, y luego si nos metemos con nuestro afán coleccionista, no sé qué nos ha dado con el cartón. Yo supongo que ya viene de antaño y siempre lo ves con diferentes ojitos lo de Nintendo. A pesar que yo he sido muy de Sony. ¿Cómo lo veis eso? ¿Es un problema
mental o viene de lejos? ¿Qué creéis? Vamos a ver, yo creo que viene por dos factores. Uno, porque Nintendo es la que está en la carrera desde el inicio, mientras que otros han ido cayendo por el camino. Aunque se recuperen, ¿no? Como Atari se está recuperando ahí, pero caen durante una temporada y desaparecen, o como Sega, que puede volver lo mismo cualquier día a hacer hardware, pero que aún así pues ha estado no sé cuántos años fuera. Microsoft empezó más tarde, pues eso, Nintendo es la única que ha estado en la carrera todo el tiempo, desde el inicio, y eso hace que digamos, tenga más valor coleccionista, ¿no? porque recorre todos los tiempos. Y luego, por otro lado, está el segundo punto que comentabas tú hace un momento, que es Nintendo protege el valor de sus sagas. No las regala, no las devalúa, no las prefiere dejar de fabricarlas a tirar los precios de oferta de Mario o de Metroid, no sé cuánto. O sea, tú lo más barato que lo puedes llegar a comprar es si te suman muchísimos descuentos, 30 y pico euros. Pero de ahí para abajo ya no prefieren dejar de fabricar a devaluarlo. Sus precios siempre se mantienen arriba, 40, 50, 60 euros y intentan proteger el valor a toda costa. Y eso hace que tú lo percibas como algo de mayor valor. O sea, a nivel coleccionista, inconscientemente, pues voy a decir una cosa más o menos polémica, pero esto es así. Cuando las cosas han estado súper baratas y de liquidación, los mismos juegos de Nintendo, cuando los juegos de NES se liquidaban a 5 euros o los de Super NES se liquidaban tal, nadie los quería. No se coleccionaban. No tal. Y ahora que son carísimos, todo el mundo los quiere. Los quiere porque resulta que fueron los juegos de su infancia. Sí, pero fueron los juegos de tu infancia, pero durante 20 años no los has hecho ni caso. Los quieres ahora, que son caros. Y es porque la gente pues percibe el valor de las cosas. Y si algo es muy barato, desconfías de ello o lo ves como que lo puedes tener en cualquier momento. Y si algo mantiene su valor, pues lo ves como algo de valor. Le prestan el valor. Está claro, a ver, tú quieres algo barato, pero que en el mercado sea caro. O sea, le pasó a Nintendo DS. Las cestas estaban en Game a todos 4,95. Los Pokémon, los Ghost Trick, todos los juegos. Nadie los quería. Nadie, los juegos de DS. Empezó a ser interesante cuando empezó a subir de precio. Y la gente quiere esos juegos baratos, pero que sepan que se venden caros. Bueno, eso lo tenemos con Play 2 ya, ¿eh? Que tampoco hay que irse muy lejos. A ver, sí, hay PlayStation 2. Sabéis que tengo una gran colección de PlayStation 2, cercana a los 1000 juegos. Yo el juego que más pagué en su momento fue el Poison, Pin Poison, el juego americano de Atlus, el táctico, que me costó 80, con 90 euros, 80, 90 puesto en casa, el bundle, rarísimo de encontrar con la guía, ¿no? Recintada, lo compré en italiano. Yo ahí casi pensaba que me había vuelto loco. De hecho, lo pensé mucho hasta que le di a comprar en eBay, ¿vale? Llegó a casa y lo tengo ahí bien guardadito. Tenía mucha ilusión por aquel juego, pues un juego agarrado, ¿no? Lo pude jugar en mi consola chipeada, pero no pirata. En su momento con una copia original hecha la mierda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que yo, el resto de la colección de los juegos, lo máximo que yo pagaba era por los RPGs que no llegaban a 15-20 euros, incluso los americanos. Los americanos yo llego a ver los Xenosaga, el primero y el tercero que aquí no llegaron. Yo los compraba en eBay a vendedores americanos en subasta 12, 14, 15 euros. Todos los juegos que podáis poner a la cara, que ahora son carísimos, como el de los reporteros, ¿cómo se llama? El que muere los reporteros, que es el Survival Horror, que es tan caro que está en los 400-500 euros. Bueno, el Michigan, exactamente. Gracias, Shinra. Ese me costó 10 euritos en eBay a un chico de Galicia. Igual es amigo tuyo, Jack. 10 euritos. Para que veáis
que veáis y además que nadie lo quería, ese juego. Que no es que lo pusiera a la venta en eBay y yo lo comprara. No. Ahí yo estuve 2 semanas ahí viendo el juego. Lo pillo, no lo pillo. Lo pillo, no lo pillo. O sea, que lo que vengo a decir que hasta que PlayStation 2 no ha despegado, empezó a despegar en la pandemia, venía así, venía plano, hizo un pequeño de subidita y en la pandemia hizo así, hasta ese momento no quería nadie PlayStation 2. En el momento que pegó el pepinazo, todo el mundo quería los mismos juegos. Con el Roll of Rose o el Michigan, pim, pam, pim, los típicos, y esos se han ido subiendo, unos más que otros, unos se han estancado pero en precios loquísimos y otros no tienen fin. Pues entonces cuando... Han bajado un poco porque están sobrevalorados, o sea, es decir, que otros simplemente no son tan raros como para tener esos precios. O sea, el mercado se va ajustando. Bueno, sí, no, porque por ejemplo en el caso del Michigan, que es lo que dice Tony, te diría yo, y ahí sí que hay rareza, pero en el caso del Kwon y del Rule of Rose, nada, y Rule of Rose de hecho ahora con lo que pasó en Italia, mucho menos. Claro, es que rareza son las cosas que, o sea, no es que esté caro, sino es que no lo encuentres. Y el Rule of Rose siempre hay 8.000 a la venta, o sea, es que está ahí, o sea, cuando empiezas a ver escasez, claro, se venden, pero hay mucha oferta. Te podría decir 30 títulos muy por encima en rareza a ese juego, de incluso mayor calidad, que está muy por debajo, ¿no? Pero estoy viendo lo que no había pensado decir nunca, que PlayStation 2 empieza a ser cara. Sí. Ya no por los juegos que estamos diciendo, es que hay una inmensa mayoría de juegos de calidad que ya están rozando los 50, 60, 70, que antes valían 5 euritos. Los propios God of War. Tú te ibas a un God of War y dices 3, 5 euros, 3, 5 euros. Ya los estoy empezando a ver entre los 18 y los 30 euritos. Claro, pues que todo se va agotando. Es que el material no va más. O sea, es decir, que el material retro, la gente dice que va a explotar la burbuja y que van a bajar los precios y que todo eso, pero o sea, no puede bajar los precios de lo que ya no se fabrica y solo desaparece. Y desaparece por muchos motivos, o sea, desaparece por gente que no lo ha cuidado, por gente que no lo valora, por gente que lo usa y lo machaca y no lo cuida, por desastres naturales como la Dana de Valencia o como no sé qué y tal, inunda unas zonas, pues todo lo que había ahí dentro, todo lo que tuvieran en las casas de Los Ángeles en los incendios, pues fuera, todo lo que no sé qué. O sea, es decir, que las cosas que ya no se fabrican no van a más, solo desaparecen. Entonces las cosas que desaparecen, mientras haya alguien interesado en ellos, pues difícilmente va a bajar de precio. Y hay mucha gente interesada en los videojuegos y el coleccionismo de los videojuegos. No creo que desaparezcan de repente de hoy para mañana todos los interesados en los videojuegos, siendo el arte más consumido del planeta. Y además, porque si el caso es que no hacemos más que entrar y coleccionar gente. Yo no hago más que ver gente nueva coleccionando y eso es bonito también. Sí, eso es bonito también. El material no va más y la gente, los coleccionistas, pues sí. O sea, aquí tenéis a Eva, que se ha vuelto una loca del coleccionismo, más que yo, ya me ha superado. Y muchos que se están sumando. Y aquí yo, a lo que comentas, Diego, yo tendría que sumar varias cosas. Que no sé si opináis lo mismo ya, que el caso de que el coleccionismo suba de precio, además de esa necesidad de que desaparecen títulos, es que siempre hay una consola anterior que es más cara y siempre la gente que tiene menos poder adquisitivo o simplemente dices ya no quiero pagar estos precios, acudes a la siguiente, ¿no? Y le pasó a Play 1, ¿os acordáis que Play 1 era barata? Y empezó a subir Super Nintendo y tal, y empezó la gente a coleccionar Play 1. Cuando el Play 1 empezó a subir de precio, que empezó a dispararse hace 4 años, porque hasta los hace 4 años más o menos Play 1 había cosas caras, pero cosas que se podían comprar, es cuando Play 2 todo el mundo acudió, bueno, ya antes acudía a Play 2. Pero ahora, ¿qué pasará? Y que estamos empezando a ver con la subida de precios de Play 2, ¿qué estamos viendo? Subida de precios de Play 3.
No, Play 3 ya está cara, Play 4 hay títulos descomunalmente caros, o sea, ya no hay nada, no hay ninguna consola que se libre un poco del Sí. coleccionismo. Sí es cierto que sigues encontrando juegos muy baratos de muchas consolas, o sea, es decir, y cuando digo muchas consolas, digo de muchas muy antiguas, se siguen encontrando juegos baratos. Pero ya empieza a haber juegos muy cotizados en todas, incluso en consolas actuales. O sea, es decir, Play 4 sigue teniendo fabricación, sigue teniendo tal, pero ya hay juegos muy caros en Play 4. Y cuando digo muy caros, muy caros. O sea, hay juegos de 1.000 euros. ¿Y pensáis que Switch se va a librar? Porque yo he escuchado por ahí mucha gente decir que Switch, que se ha vendido tanto, que tiene tantos juegos, que va a devaluarse y que va a valer cero. Es decir, que sus juegos no van a valer mierda. Lo he escuchado mucho decir. Que va a ser que el resto de la historia, estadísticamente hablando, que siempre ha sido similar, lo están demostrando cada consola, que Switch se va a librar y que vamos a encontrar todos los juegos baratos. ¿Pensáis lo mismo? No. Vamos a ver. PlayStation 2 vendió 150 millones de consolas y sus juegos empiezan a estar caros. O sea, no hay más preguntas. Y no había tiendas limitadas, no había tiradas cortas. Yo es que ahí no hay más ciego que el que no quiere ver. O sea, Switch tiene muchos más juegos limitados que PlayStation 2 o que PlayStation 3 o ya Play 4 no, pero porque ya se empezaron las tiendas limitadas a vender a saco, pero Switch tiene juegos limitadísimos y tiradas súper cortas y cosas muy coleccionables, digamos, que han tirado muy poco. O sea, es decir, que la mismo edición coleccionista esta de Xenoblade Chronicles 3 que sacó Nintendo en su web y que se agotó en momentos, en segundos, pues y que luego te las enviaron en cajas con una holgura tremenda y llegaran todas abolladas, pues las 4 que queden bien, las 4 ediciones que estén intactas, pues eso se van a codiciar mucho. Que sea, hay un montón de cosas que no son solo de las tiendas limitadas o un montón de juegos que han tenido tiradas de 1.000 o 2.000 juegos retail y 2.000 juegos y no han tenido más. Y los juegos, pues... bueno, yo voy a daros un dato. Nintendo para 3DS, la producción creo que eran 5 o 6.000 lo que obligaba a los fabricantes a hacer juegos. Con Switch son 3.500. Y hay ya muchos juegos de 3DS que no existen. Por eso yo creo que la gente se lanza muy fácil a dar predicciones ahí de este tipo, pero que luego si empiezas a mirar y a comparar con cosas que han pasado en el pasado, o sea, es decir, vale, Switch vendió mucho, PlayStation 2 vendió una barbaridad, o sea, había juegos de PlayStation 2 en las cestas del game, pero vamos, los había por todos lados, por los suelos, a saco, y ahora empiezan a estar caros, empiezan a haber juegos. Y volviendo un poquito al hilo nuestro, pues es que va a pasar, ya pasa también con 360 y con la Xbox clásica. Y antes estábamos diciendo, yo estaba diciendo que estaban muertas. Luego sí, hay mucho coleccionismo, es cierto, pero hay mucho coleccionismo y a la vez es un grano de arena. O sea, es decir, de las 150 millones de consolas que ha vendido Switch, ¿no? ¿Cuántos coleccionistas hay realmente? De esos 150 millones, ¿cuántos son coleccionistas? ¿Y cuántos tienen los juegos precintados sin tocar? A nivel mundial no creo que lleguemos a 50.000. Pues eso, efectivamente. A nivel mundial, ¿eh? Entonces, y como decimos, hay un montón de tiradas súper limitadas a 1.000 unidades, 2.000 unidades, 800 unidades, no sé cuánto, de un montón de tiendas de Limited Run, de Street Limited, de Super Rare, Super Limited, 200 millones de Super Deluxe.
hay 200 millones de tiendas limitadas, Red Art Games, y tiradas súper pequeñas. Entonces, ¿cuántos de esos juegos van a estar intactos y disponibles en el futuro? Pues el que quiera lanzarse a una de esas piezas, el que quiera tener algunos de esos juegos, pues va a tener que pasar por caja, porque es lo que tiene el coleccionismo. Cuando quieres una pieza rara... Pues es que lo que dice Sinra y lo que decíamos antes de PSP, ya empieza, es que en todas, es que no hay ninguna que se salve. Y quería mencionar yo de la Xbox clásica, el juego este que hay que trae el addon de un mecha, que creo que ese es el juego más caro de la clásica. No sé si sabéis cuál os digo. Sí, el de From Software. Sí, pero no es el From Mission. Hay uno de la clásica que trae físicamente un addon de un mecha. Y ese que es el más caro de la clásica. Y ya está, anda por 1000 y pico. Si no es el Wolf el de From Software, que es un mecha, además un juego de un mecha, que lo hizo From, que luego hizo el port a PlayStation 4, lo hizo Devolver Digital y se distribuyó por Special Reserve. El clásico de Xbox es carísimo. Creo que debe ser ese. Sí, igual es ese. Que pues mira, es el juego, si no lo conocéis, es una bizarrada que el presidente de Estados Unidos se pone encima de un mecha a defenderse de la invasión en Estados Unidos. Una locura de juego. Ese mismo. Pues imagínate, ya por encima con los add-ons del mecha que te trae, que tienes que traer el juego. Mira, aquí viene a rescatarnos Evil. Aquí viene a rescatarnos el Metal Wolf Chaos, que en Play 4 se le dijo el XXL. Pues ya va ciertos añadidos. Pero aquí, bueno, el menos más que tenemos al bueno de Evil, que se acuerda, ¿eh? Efectivamente. Sí. Y el Steel Battalion es el de los mandos. Sí. Bueno, y un apunte para que entienda la gente porque puede ser complicado, como dice Diego. Es que Nintendo Topic hace 3.500 cartuchos, pero no por región ni por país. Entonces, esos 3.500 cartuchos de un juego se dividen por regiones. Igual, como hace Namco Bandai, te saca 300 juegos para España de esos 3.500 en PAL España, Portugal, de X juego, el que queráis, Denis. Otros 700 en Italia, 2.000 UK, y así lo divide. Que al final, esto va a ser una merienda de negros. Es decir, que vamos a ver muchos juegos de manera como los museos. Mira, eso está ahí. Existe. Porque realmente las distribuciones son muy pequeñas y cuando haya cualquier interés a futuro por Nintendo Switch meterse cualquier coleccionista, porque existirá la posibilidad, pues va a haber un problema, como cualquier otra consola anterior. A ver, yo entiendo que mucha gente lo que desea es efectivamente que bajen los precios pero que lo deseamos todos. O sea, es decir, que se creen que los coleccionistas queremos tirar el dinero por la ventana y pagar caro. No. O sea, es decir, yo la mayor parte de mi colección que tengo lo he pagado cuando no los quería nadie. Y esa es la cuestión. O sea, es decir, que nosotros queremos que los coleccionistas en general queremos que los precios estén baratos, pero otra cosa es el realismo y hacer un análisis básico. Lo que tú dices, si hay 300 juegos de no sé qué para España, pues los que los hayan abierto, los que los hayan jugado, los que tal, pues cuántos van a quedar que no hayan acabado en la cesta, que no hayan acabado en la basura, porque una madre hace limpieza como hacíamos las nuestras cuando éramos peques o lo que sea. Pues ya está, habrá juegos que sean muy, muy, muy escasos. Si lo quieres, pues si quieres una cosa que es muy escasa, pues es lo que pasa. Que en cuanto haya otra persona que lo quiera, pues te tienes que pelear con esa persona para conseguirlo. Además que el formato Switch es totalmente delicado, ¿no? Lo siguiente. Es cualquier roce que tenga el juego, se machaca lo que sería el lomo. Cualquier roce, la uña, todo, se queda machacado y es feísimo. Luego, los colores, tú hice una foto hace un tiempo en un game, en la cesta, ¿no? Todos eran todos los colores, la gama de colores del rojo a naranja, incluso había un amarillo en una cesta, ninguno era igual. Imaginad eso a nivel normal, porque a veces decimos, no, es que solo se compran precitados y una leche. Tú te vas a cualquier CES en Navidades
desaparece todo el catálogo de Switch de las cestas, del CEX o de cualquier game, desaparece. Tú vas, yo me acuerdo que fuimos al de La Maquinista, es un game bastante grande, aquí en Barcelona, que tiene una cesta de Switch enorme. En épocas de Navidades llegué allí y había 3 juegos sueltos. Tal. La gente que piense que en Nintendo no se abren los juegos está fuera de la onda. La gente juega a los juegos. Los locos de la pradera que coleccionamos somos una minoría muy escasa. Lo que pasa es que hace más ruido porque estás en un entorno en el que todos los de alrededor más o menos coleccionan y además ahí, pues eso, haces streaming o haces tal no sé cuánto y entonces parece que somos más, pero en realidad son 4. Es normal juega, si es lo normal, es que para eso están los videojuegos, para jugarlo, luego están los que coleccionamos, que está muy bien, cada uno destina su dinero a lo que quiere, pero el hecho de a un futuro de aquí 6, 8, 10, 15 años encontrar ciertos títulos pues puede suponer un problema y entonces lo normal, como está pasando con consolas como PlayStation 2 ahora, PlayStation 3 está pasando otra vez también, yo realmente no lo hubiera pensado con PlayStation 3. Juegos que ya cuando me acuerdo que venimos de Estados Unidos empezamos a coleccionar. Eva le gustó, le encantó irnos de caza a comprar juegos de PlayStation 3 porque eran baratísimos. Yo me acuerdo que lo máximo que yo pagaba era 8 euros. 5, 4, 3, pero estamos hablando de juegos de NIS que estaban en Play. No estamos hablando de los Call of Duty, que es lo que valen. Los Call of Duty valían 0,10 o 0,20 céntimos de euro de PlayStation 3. 0,50. Yo compraba muchos Call of Duty para cambiar cajas. Sí, es que es así. Es que estábamos hablando de que ha cambiado todo mucho, pero ha cambiado ¿por qué? Por el paso del tiempo. Sí, ya no es tan barato ni los FIFA. O sea, es decir que va subiendo todo. O sea, es decir que lo que decimos, las piezas van desapareciendo y cuando desaparecen, pues de repente, pues eso, ya se van valorando más, simplemente. Van subiendo un poquito o mucho, depende de lo escasez y de lo conocido que sea. Si pasado mañana alguien te descubre tal juego y tú no lo conocías y te dicen que es maravilloso y tal, pues te vas a buscarlo y te das cuenta que hay muy poquitos y si se dan cuenta más como tú, pues esos poquitos vuelan. Ejemplo, el Iron Meat. El Iron Meat es un juego real, os lo recomiendo. Si lo queréis jugar en digital es espectacular, un run and gun guapísimo, que lo jugamos con Eva en directo aquí en el canal, disfrutó un montón, es muy contra el juego. Bueno, pues lo sabéis que yo saco Steely Limited, ¿no? En concurrencia con el estudio de publishers que es Retroware, que además está sacando juegazos, Retroware. Por ejemplo, el último Halloween versus Evil Dead, es también de ellos. Son juegazos, ¿no? Bueno, pues sacó una primera tirada, fueron 5.000 unidades, se agotó. Pero se agotó en 6-8 días. Incluso hubo ventas en PlayAsia, en Amazon y Video Game Plus, ¿no? Se agotó, hubo tiempo para todo el mundo que lo quiso. Durante esa ventana de tal, lo pudo comprar para Play 5 y Switch. Se anunció a posterior una nueva tirada. Hubo gente que se quejó el hecho, dice, hostia, pero si ha sido limitado, ¿cómo sacas otra? Esto luego, la gente que pensaba que podía perder su valor como coleccionista, que sacaron otra tirada, y yo les dije, no os preocupéis. Digo, es un juegazo, juegarral, que está ahora mismo en boca de todo el mundo. Si lo habéis comprado por eso, no os preocupéis. Va a durar menos de la anterior tirada. La gente, no, ¿qué dices, loco, tal? Veréis. Nada, se pone a la venta, duró unas horas. Como los juegos de NVD, tienes cuando sale los Ration X y cuando sale, que yo estoy esperando a ver si sale el Gunlord de Switch otra vez y me parece que no. Y este último también, es lo mismo. Duran nada, o sea, horas. Es que al final la tirada es un baremo que mide la tirada, pero al final lo que mide, si un juego se agote, sea no especulado, sino demandado, es la gente que quiera tenerlo. Si hablamos, por ejemplo, de juegos de Nintendo que vendieron millones y que ahora, como los Pokémon en DS,
y que valgan caros, es que hay millones de gente que lo quieren tener. Sí, yo me sé de uno que compré hace unas horas. Por la liada de alguien y no quiero decir nombres. Al final no deja de ser que la gente quiera un título, si hay 1000 unidades pero lo quieren 100, ese juego pues va a salir muy barato. Vas a ver todas las unidades que quieras en el mercado. Si al final ese juego hay 1 millón de unidades pero lo quieren 2 millones o 3 millones, pues no hay para todos. Vendieron por el Elden Ring, ¿os acordáis de la coleccionista con el casco? Yo no pude comprarla, se me agotó en la cesta. Tuve que comprar al final la de la figura, ¿vale? La inferior coleccionista. Y me cagué en Cristo, porque se la llevó otra persona que conozco, que también streamea. Bueno, dije, madre de Dios, yo quería esa edición, porque yo soy muy amante, ya sabéis, de los Souls y de From. Pues no eran 1000 unidades de esa unidad. Creo que al final salieron los datos que eran 150.000 unidades, 150.000 cascos. ¿Lo veis vosotros los cascos por ahí? ¿La gente con el casco puesto? No. ¿Sabéis cuánto se vende? Como pues, una burrada. Ha multiplicado por 4 por 5 lo que costaba, que era cara, ¿eh? Esa edición es carísima. Pero ¿qué es lo que pasa? Que From se ha convertido en una compañía de culto y ahora pues todos sus juegos la gente va tirando hacia atrás y quiere completar su colección de From y entonces pues incluso los juegos que antes se compraban relativamente baratos y de consolas anteriores y tal, pues se han revalorizado un montón. Y cualquier cosa que saquen una nueva... Dadme una alegría con los Otogi. Ahora sí me deshago de todo lo de Xbox. Dadme una alegría con los Otogi, por favor, y que me pueda poner más con Switch al día. Mira, hay de los poquitos que no están de momento buscados el Ninja Blade, que es un juego real. Me encantaría el Ninja Blade, que hablábamos en el especial de ayer de Ninjas. Y ese From tendría que recuperarlo y hacer un juegazo. El Ninja Blade me parece muy machacado en la época. Es verdad que From ahí incluso hizo 2 Tenchus exclusivos para Xbox 360. No sé, ahora que tiene dinerito, que cada cuagua además le ha metido dinerito también Sony para meter en acciones y tal, ostras, me encantaría que creciera el estudio From y nos sacara juegos como un Ninja Blade, ¿por qué no un Ninja Blade 2 o algún Tenchu? Ya que nos ha recuperado los mechas, que la gente se piensa que los mechas son de ahora, no, lleva haciendo mechas From del año de la Polka, que son espectaculares y la gente se creía que era un paseo por el campo. No, es igual de jodido que un Souls o más. Y ¿por qué no? From que nos hiciera otro Tenchu o un Ninja Blade, que me pareció maravilloso. Pero bueno, ya veremos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis? ¿Estáis cansados? Agarrado al micro. ¿Tenéis alguna preguntita a la gente que estáis en el chat? Que hoy estamos alargando la temática porque teníamos preparado lo de Microsoft y lo de Nintendo. Pero estaremos un poquito más si tenéis alguna preguntita, ¿eh? 3 cafetitos, llevamos 3 cafetitos, está bien, ¿eh? También es verdad que nos falta un componente esencial. Nos falta un mosquetero. Nos falta el mosquetero, el cuarto mosquetero, y sería otra hora más. Pensad que aquí vamos más calculando 1 hora por ponente. Sí, esta vez no van a ser 4, porque si no, ya me llevo yo las culpas otra vez. Y la hora que queda, pues me la pasaré yo fumando o comiéndome unas patatas. Ya, incluso ya lo habíamos hablado en anteriores directos que tenían que ser 3. 3 horitas como mucho, ¿no? 2 horesitas y media, 3, que está bien, ¿no? Sí, yo creo que 3 horitas está bien. Sobre todo yo las últimas horas, la última hora de las 4 siempre sufro mucho. Sí, porque además aquí no el jubileado como yo, sino esta buena gente trabaja, están todo día, y además Diego está más estresado, el pobre. Habrá que darle descanso, pero sí que contestaremos alguna preguntita si tenéis. Y si no, nos marcharemos, ¿eh? Dice que el gordo del Ligón no ha venido. Sí, no ha venido, pero no se la perdonamos, ¿eh? Tendrá que venir 2 veces en el mismo podcast, ¿eh? El vuelo de Barú, ¿eh? Una pregunta. Mira, le quiero contestar aquí a Urban lo que acaba de decir. ¿Cómo llevo las pantallas pequeñas? Mal. Yo no juego, no me gusta nada jugar portátil. Yo siempre sobremesa ya.
Pues yo no lo llevo bien, pero lo tengo que hacer. No Diréis, son- ¿por qué? Porque streameo. No, yo también lo digo en serio. Yo tengo que jugar en pantalla pequeña porque tengo que ir portátil y como estamos jugando mucho en directo, jugamos los lunes y también grabo para hacer gameplays para YouTube, yo tengo que acostumbrarme a la pantallita del portátil que tengo aquí. Y veo un pequeñito y ya no veo tan bien como hace años. Hombre, Pero me tengo que acostumbrar. Yo de momento la vista, pues, afortunadamente toco madera, aquí de momento la conservo, pero para jugar en Game Boy Micro no. Es decir, para jugar en la Steam Deck y para trabajar y para tal, de momento pues tengo la suerte de que no necesito gafas, ni lentillas, ni nada de esto, pero bueno, es cierto que se encuentra uno más cómodo con pantallas grandes y con el ojo cómodo, que ya pesan también las horas de ordenador y de trabajo y de todo eso como para castigarse más luego en casa. Sí, yo. Jack, ¿tú no le pegas al portátil? Nada, no, a mí jugar en portátil no me gusta nada. De hecho, muchas veces he intentado de llevarme la consola en mis ratos muertos de cuando tengo que echar 24 horas en el curro y nada, no me apetece nada. Aparte, a mí la sensación de jugar con peso no me gusta. Así que yo los juegos en pantalla, para eso me gasté un morterón en una tele buena y disfruto en mi tele en condiciones y viendo todo en tamaño que como esto sigue así acabaré con un proyector. Pero mirad, Eva, por ejemplo, Eva le encanta el portátil, le encanta jugar en portátil. Yo me encanta un buen sofá, estaba acostumbrado siempre a mi buen sofá, mi Coca-Cola o mi comidita ahí, jugar en un buen sofá y a cualquier juego AAA, buen pantallote y ahí a tope. Yo la verdad es que solo juego portátil porque no me da la vida para otra cosa. O sea que juego en Steam Deck, básicamente. Rara vez juego en tele. Rara vez. Pero ¿por qué no te dejan? Puede ser un motivo. Puede ser un motivo. Eso, a mí antes no me dejaban. Ahora ya que se ha unido al carro, sí me dejaría. De hecho, cuando empezó a unirse ya es cuando empecé a jugar a los Assassin's Creed. Me acuerdo que yo empecé a jugar al Assassin's Creed 2 allí por Venecia y bueno, en Florencia y todo, y empezó a disfrutar del juego más que yo cuando me veía jugar. Se comió el Fallout también se lo comió entero. Ella estudiaba a mi lado y viendo cómo yo jugaba. Hombre, es que un Witcher, un Skyrim, no sé qué, en pantalla grande, tal, no sé qué, sobre todo de maravilla, pues y buena historia, buenos comentarios. Se disfruta en pantallón, claro. O sea, hay juegos, un God of War que tiene que por jugar ejemplo, lo que dice Daniel Oki tiene razón. Yo, por ejemplo, que a mí me flipó el Neri Streamer y yo Neri Streamer lo tengo que jugar, no lo puedo jugar portátil, lo tengo que jugar. Y mira que es un juego de textos, pero como los textos te vienen pequeños, yo como no lo juegue en tele no lo disfruto. Y el tema de los shoots, por ejemplo, yo siempre estaba jugando con mando Twin Stick, o sea, un buen mando, y me he tenido que adaptar, incluso jugar aquí con mando en portátil a jugar con los shoots. Cuando te acostumbras a una cosa es complicado cambiar, ¿eh? O sea, sí, es cierto que para algunos juegos, o sea, de jugar con la Steam Deck o jugar con tal, pues prefieres un controller y tenerlo mejor, no sé, mejor controlado. Sí. Pero bueno, la fuerza Orcan dicen, y entonces pues portátil. Sí. Bueno, pues lo vamos a dejar hoy por hoy, ¿no? Nos vamos a marchar. ¿Qué os parece? Vamos a alguien, creo que estaba por aquí la gente de Triskeli, aunque también está haciendo podcast. Así que os vamos a dejar con otro podcast, ¿os parece? Y toda la gente que habéis estado por aquí, gracias guapísimos y guapísimas. Espero que lo hayáis pasado bien y volveremos el mes que viene con más y mejor. Igual seremos 4, A ver si somos 4 y volveremos menos formales y intentaremos buscar algún tema que haya sangre. Lo prometemos. Bueno, lo vamos a marchar. Vamos a ver si están por aquí esta gente.
yo con vuestro permiso, para la gente que es de Galicia, hacerle enlace no patrocinado. En Pontevedra vieron una tienda que se llama El Baúl Vintage, que venden juegos de segunda mano y venden retro y la verdad que la acaban de abrir. Pues la gente que sea de por esta zona que le pase, que haga una visitilla por las galerías de la Oliva, que por lo menos hacer un poquillo de promoción y que vayan tirando un poquito más para arriba. Bueno, buena ya sabéis. gente. Es recomendación, Jack, y eso es Sí. signo de calidad, ¿eh? Sí, tienen Instagram por si alguien quiere echarle un ojo y eso, están comenzando y estas cosas hay que, yo creo que hay que darle, si se puede, un poquito de empuje y que haya más tiendas, no tener que estar comprando siempre en Amazon y bueno, pues ahí, a ver si les va bien. Suerte. Bueno, gente, nos vamos a marchar, nos vamos con la buena gente de Triskelion. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!